Y lo que prometíamos, vamos a hablar del cambio climático y de toda esta crisis climática que se nos avecina y que esta semana adquirió enorme relevancia tras el informe del grupo científico de Naciones Unidas encargado del asunto con el expresidente Ricardo Lagos Escobar, que ya está acá en el estudio. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muy contento de estar nuevamente en este estudio y conversar con usted. Muchísimas gracias. Oiga, a ver, ¿qué le pareció todo esto y qué le parece la alarma que se ha desatado? ¿Le parece que está justificada? ¿Le parece suficiente la atención que se le está poniendo a este tema? Bueno, creo que este informe es lapidario, es el sexto informe. Y recuerdo que en alguno de estos informes, cuando me tocó participar como representante del secretario general en las negociaciones del cambio climático, Nick Stern, el distinguido economista, en un momento dijo: a ver, en esta mesa, no éramos más de 15, ¿quién estaría dispuesto a tirar la suerte del ser humano en el planeta al caro sello? Porque lo que se trataba era de medir hasta dónde podíamos seguir emitiendo las emisiones, aumentando las emisiones, sin poner en peligro la vida del ser humano. Y aquí lo que no se ha dicho suficientemente, y esa es una introducción que quiero hacer que es muy importante, lo que se emite hoy permanece en la atmósfera 120 años. Por tanto, en la atmósfera hoy está todavía lo que mi abuelita emitió allá por el 1900. Ya, pero que habrá sido muchísimo menos proporcionalmente. Y lo que ella emitía en el 1900, cuando eran solo 1.600 millones de personas en la Tierra, no se compara con lo que emitimos hoy, los 7.000 millones de seres humanos que estamos en la Tierra. En consecuencia, usted va a sacar lo que emitió mi abuelita y va a poner lo que emitimos nosotros. Claro. En consecuencia, claro, cada vez aumenta más cuáles son los gases de efecto invernadero que producen el efecto invernadero. Ya, pero es tremendo eso, porque aunque moduláramos, claro, siempre estaríamos usted aumentando. Saca y el que pone más. Pero por lo tanto, más, claro, estamos obligados a aprender a crecer económicamente, pero sin emitir lo que estamos emitiendo hoy. Y por lo tanto el desafío es lapidario porque es muy fuerte el esfuerzo que hay que hacer. Lo que es muy complicado porque se dice fácil, cambiemos la manera que tenemos de generar economía, de generar desarrollo, cambiémosla, pero resulta que de los 7.000 millones hay una buena parte que todavía vive en la pobreza, que no ha alcanzado el desarrollo, entonces, que necesita también una respuesta. El tema es cómo usted aprende a vivir creciendo, porque eso hay que sacarlos de la pobreza, pero al mismo tiempo estamos en condiciones de emitir menos. Bueno, a ver, los amigos suecos pudieron ser capaces de aumentar durante un periodo de tiempo importante, aumentaron un 30% su producto total. Ajá. Y fueron capaces de disminuir las emisiones en 10% o 15%. O sea, eso se puede. Ah, se puede hacer, ya. Ya, y en consecuencia, yo creo que aquí el tema importante es cómo se hace, para emitir menos. Y que yo quiero decirle, Iván, que lo que usted me pidió era hablar de los efectos políticos del cambio climático. Ajá. Y me quedé pensando, ¿cuáles pueden ser efectos políticos? Porque hay que tomar medidas de política, por supuesto. Sí, pues. Entonces pensé que tal vez lo más concreto sería, ¿qué temas se pueden adoptar hoy en este país que está tan confundido porque están todos peleados, estamos todos peleados con todos? Sí. Lo que pasó antes no sirve para nada, pero lo que pasó ahora, no sé, en fin, está muy mal todo. Claro. Entonces dije yo, el principal efecto político, habría 1, 2, 3 temas en donde todos los candidatos presidenciales se pudieran poner de acuerdo sobre cambio climático. ¿Usted cree que los hay? Los hay. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Chile tiene que ser el primer país que a través de hidrógeno verde puede abordar parte de este desafío. ¿Qué quiere decir esto? El hidrógeno verde no es sino una fuente de energía que puede reemplazar a las fuentes tradicionales. Claro. Y eso significa entonces, con un fuerte golpe eléctrico, separar el H2O. En el agua separa los dos de H, hidrógeno, de la O, que es el oxígeno. Y por lo tanto, el hidrógeno verde es viable. ¿Y cuál es el lugar mejor de la Tierra
donde se produce la máxima acumulación de sol por kilómetro cuadrado. Parece que es Chile, ¿no? El desierto de Atacama. Exacto. Entonces este desierto de Atacama, que va del sur de Arica hasta aproximadamente el inicio de la región de Atacama, ese desierto es el mayor absorción de calor del sol. Usémoslo entonces. Ya, tenemos una oportunidad súper clara. Es una oportunidad. Hidrógeno verde. Hidrógeno verde. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que con ese hidrógeno usted va a poder alimentar los camiones de la gran minería del cobre. Ajá. Esos camiones que le gastan entre 1.000 y 1.500 litros por día. Mira lo que le digo, 1.500 litros de petróleo por día. Cada camión. Cada de esos camiones grandes, ¿verdad? Sí. Que tienen Las ruedas un gigantes, neumático del sí. porte de una persona. Bueno, ¿cuántos camiones tienen que subir cada día a 3.000 metros de altura, donde están las grandes mineras? ¿Cuánto se gasta eso? Ajá. ¿Qué pasa si usted es capaz de producir el hidrógeno ahí, al lado del camión, a 3.000 metros de altura? Claro. Y se No hay elimina tránsito el petróleo y no hay petróleo, claro. y lo hace. ¿Y eso, en qué etapa estamos? El ministro actual ha sido muy eficiente en eso. Ajá. ¿Y en qué etapa estamos? En que el año próximo, el 22 a finales, tal vez tengamos los primeros camiones prototipo funcionando Con hidrógeno. con hidrógeno, para poder el año 24 tener la flota. Ya, ahí hay una posibilidad de acuerdo, dice usted. De que los candidatos Se puede hacer Ok. esa promesa. Si soy elegido presidente, voy a ser presidente entre la persona que sea elegida, hombre o mujer, será elegido o elegida entre el año 22 y el año 26. Claro. 4 años. En ese periodo, perfectamente se puede hacer esta transformación. Ya, pero ahí hay un problema, porque algunos de los candidatos señalan que vivimos en una economía extractivista y el epítome del extractivismo es la gran minería. Todo eso se lo acepto, póngale todos los títulos que quiera. Pero ¿prefiere seguir usando petróleo o quiere usar hidrógeno verde? Esa es la pregunta que tiene que O sea, responder. no debería ser, si yo pienso que la economía es extractivista y hay que cambiar de modelo, no debería ser óbice para que para firmar un acuerdo Yo como no este. estoy hablando de ideología, estoy hablando de algo muy simple. ¿Quiere seguir con petróleo o quiere poner hidrógeno verde? Y ojo, una tonelada de cobre hoy, el 70% de lo que emite en carbón, ¿Ya? el 70% es energía. Es la energía que se ocupa para producirla. Por lo tanto, si yo he cambiado la energía a hidrógeno verde, estoy reduciendo las emisiones prácticamente en un 70%. Ese es el tema. Entonces, perdónenme que pase a la segunda etapa ahora. A ver. Si ya tenemos hidrógeno verde en los camiones, entonces estoy emitiendo mucho menos. Y si estoy emitiendo mucho menos, entonces hay que entrar a exigir que haya 2 tipos de precios del cobre en el mundo. El cobre sucio, que emite mucho, y el cobre verde, que emite poco. Ajá. Y esto, hoy día, en Estados Unidos, se está negociando el protocolo que hay que seguir para calificar para el hidrógeno verde. Perfecto. Y esto se quiere entonces plantear a nivel de Wall Street en Nueva York o también, por supuesto, de la City en Londres. O sea, el acuerdo de los candidatos, por ejemplo, podría ser para producir cobre verde por la vía del hidrógeno verde. Eso es. Ajá. Entonces, ahí usted tiene algo concreto. Se da cuenta el impacto que tiene en este ambiente tan enrarecido que puede existir, que respecto de un tema estamos todos de acuerdo. Ajá. Vámonos al hidrógeno verde. Le quiero decir además que no es solamente cobre lo que estamos hablando. Hay una empresa que ya lleva gastados 30 millones de dólares. Estuve hablando con los ejecutivos de ella que me llamaron porque el principal inversionista, que es extranjero, vino acá a Chile. Esa empresa ellos quieren exportar hidrógeno verde. Dígame usted, exportar hidrógeno verde a partir de los vientos del sur de Chile. Que es la otra posibilidad. Los de Magallanes. De generar energía para poder hacer ese proceso de Y entonces separación lo de que las ellos moléculas. quieren es que esa energía que produce el viento, son vientos huracanados permanentes que hay, esa energía destinarla a producir esa fuerte energía a hidrógeno verde. Claro.
¿Y para qué? Para exportar. Ellos quieren exportar hidrógeno verde. Claro, porque es una industria en sí misma. La El hidrógeno industria en sí producido misma de es esa manera. exportar. Y cuando usted habla de exportar, entonces miren lo que pasa a ser importante. Hay distintas formas de almacenar este hidrógeno para exportar. Y entre otras, claro, están las baterías y entre otras está el litio. Ah, mire usted el litio, interesante, ¿ah? Bueno, ese es un tema no menor. Y eso está ahí. Hoy hay invertidos 30 millones de dólares. Ajá. Están listos el resto porque el capital con el cual parten son 300 millones. Eso está ahí. ¿Le parece bien que en Chile se exporte hidrógeno verde? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. ¿Y eso habría que preguntarle a los candidatos presidenciales, Claro, dice usted? claro. Y que se comprometan entonces a generar las políticas públicas adecuadas para que estas cosas no se queden ahí en el escajón de algún funcionario un poco burocrático. La pregunta es si es posible eso en un ambiente que parece sobreideologizado como el de ahora. Bueno, esa es la razón por la cual me parece entonces que, como usted me pidió, ¿cuáles son los efectos políticos? Yo le digo, bueno, un efecto sería este. Y claro, no estaría mal. ¿Y qué papel jugaría la Convención Constitucional, por ejemplo, en un acuerdo como este? ¿Quién? La Convención. Ah, la convención. Bueno, además está decirle que después de este informe, obviamente que la Constitución de Chile tiene que tener todo un párrafo del compromiso de Chile de enfrentar el cambio climático como una política de Estado en la cual todos los chilenos estamos comprometidos. Por una razón muy simple, porque en este siglo que estamos viviendo ahora, a diferencia del siglo pasado, yo soy heredero de la época, dígame, ¿cuánto es su ingreso por habitante? Ah, estábamos ahí peleando para llegar El ingreso, a 10.000, a 15.000, claro, a 20.000. Cuando ingreso llegamos per a cápita. 20.000 sacamos pecho, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿sabe lo que va a ocurrir ahora? ¿Ya está ocurriendo en este siglo? Dígame, sí, le felicito, 20.000 dólares, qué bien, la está yendo muy bien, lo hacen muy bien ustedes allá. Pero dígame, ¿cuánto emiten por persona? Y la emisión por persona va a ser el certificado de presentación que usted hace las cosas bien o hace las cosas mal. ¿Usted cree que vamos a llegar a ese índice así? Sí, ese índice ya existe. No, claro, ya existe. Es un paradigma que está. ¿Y sabe por qué? Porque, volvamos a los acuerdos internacionales, si el año 2050 vamos a ser 9.000, 9.500 millones de seres humanos, hoy día ya somos 7.000. Esos 9.500 millones de seres humanos en promedio no pueden emitir más de 2 toneladas por persona. Hoy, mis amigos, Estados Unidos emite 20. Los europeos de la Europa del euro, así, Alemania, Inglaterra, Francia, qué sé yo, esos emiten entre 12 y 15. China ya está emitiendo 5, antes emitía muy poco. Nosotros en América Latina entre 5 y 6. O sea, estamos... Pero queremos seguir creciendo, pues. Sí, pues. Y por lo tanto, Ese es el si problema. queremos seguir creciendo, ¿cómo crecemos sin emitir más? O sea, esa es la pregunta. ¿Cómo Esa es la crecemos sin pregunta. emitir más? Ya, volviendo al tema político, ¿usted cree efectivamente que es posible un acuerdo? ¿Sería posible un acuerdo? Bueno, que me parece que en la Constitución tiene que estar primero el compromiso de Chile sobre De acuerdo. este tema. Ya, ahí hay Pero un efecto luego, político, entonces, hay que ser concreto. Y ser concreto quiere decir cómo abordamos esto. Porque no quiero echar todavía a los otros 2 puntos que me parece que tenemos que tener de acuerdo. ¿Qué A ver. hacemos con la crisis hídrica? Ajá. Ah, entonces, ¿qué es lo que está al lado? ¿Cómo desalinizamos el mar? ¿Usted cree que es posible? Porque no hay acción humana inocua, digamos. Todo lo que hacemos tiene efectos en el medio ambiente y la desalinización también tiene efectos en el medio ambiente. La desalinización tiene un efecto, por supuesto, porque usted está devolviendo al mar Exacto. una cantidad de mucha mayor sal de la que se puede. Por lo tanto, tarea para nuestros científicos. ¿Cómo tienen que ser los emisarios para devolver? Porque además está decir, para que hablemos con realismo, en 5.000 kilómetros de costa que tenemos y teniendo al frente el Océano Pacífico, que es el océano más grande del mundo, no me diga que porque sacamos esta cantidad de agua vamos a afectar lo que es el hábitat natural. No. Pero tenemos que tener... Pero sí el hábitat costero. Tenemos que tener, exactamente, tenemos que tener eso y eso es un punto. Entonces, ¿a qué se compromete el próximo candidato? A hacer los estudios de cuáles van a ser los efectos de una decisión de
de desalinización Desalinizar. masiva, digamos. Y le planteo el último punto, ¿Ya? que es el más importante. O no sé si más, pero tan importante como los anteriores. El último punto es, si la mayor riqueza nuestra es hoy la cantidad de sol que nos llega Ajá. al norte, ¿cómo esa riqueza la transformamos para compartirla, no solamente con los del norte, con el resto de Chile? Y eso quiere decir En términos de entonces electricidad, la dice. línea de transmisión. Ajá. Y la línea de transmisión que tenemos ahora es una línea chiquitita que ha permitido unir el norte con el sur, pero que la cantidad que podemos transmitir ahí es pequeñísima. Tenemos que doblarla o triplicarla. Ahora, una línea de Esos transmisión son números grandes. Claro, y una línea de transmisión es un problema grande en materia ambiental. Bueno, claro, por supuesto. Porque Entonces ahí el involucra tema muchas es, comunidades. hay un tema político ahí. La administra el sector público, fija las políticas, claro, pero el capital, ¿quién lo pone? Hasta Bueno, ahora lo ponen los privados. Ya, pues, lo pueden ser los privados, pueden ser el sector público, Ajá. no es problema. El mío no es problema. Lo que es problema es la decisión de tener esa línea, porque podemos distribuir la riqueza que nos llega muy barata del sol al resto de Chile y que tendremos una igualdad de condiciones. Y este tipo de normas, de principios, debe estar en la Constitución. O sea, Son tres cosas, ¿se ha visto la que he venido a plantearle aquí? En la cual debiéramos tener un consenso mínimo en que, no estoy pidiendo si es de izquierda o derecha, de estos blancos, negros, azul, no. no tiene Dígame color sí o político. no. El cobre verde, aparte del verde, no tiene color político, digamos. Sí, claro. Claro. La desalinización y la energía renovable no convencional, digamos. Claro. Como matriz. Esos son los elementos centrales, porque Podría haber un acuerdo sobre eso, sobre esos 3 puntos. mira, le quiero poner un ejemplo. Me tocó estar en la negociación de los astrónomos. Era ministro de Educación del año 90 y me llegaron a ver, ¿Ya? eran muy pocos los astrónomos, y me dijeron queremos formar parte de la ESO, del Observatorio de los Europeo. Amigos Europeos, European Southern Observatory. Y para eso hay que ponerme una cantidad de plata, 2 millones. Oiga, le dije, imposible, viene ¿para qué? Para que consiga los 2 millones. No, le dije, yo soy ministro de Educación. Imposible conseguir 2 millones, en aquellos tiempos era mucha plata. Vaya a hablar con Fox, le dijo usted. Bueno, pero me metí en el tema, y bueno, al frente mío estaba el European Southern Observatory diciendo queremos llegar a Chile. Y estudié el tema y al final dije, no, pues no nos conviene estar adentro, nos conviene ser contraparte. Entonces le dije, mire, no se preocupe, los telescopios entran gratis, no le cobramos derechos de aduana por entrar, Ajá. ya. Y otras facilidades para los astrónomos internacionales que lleguen. Y nada más, pues le dije, ustedes quieren un pedacito de tierra. Bueno, yo creo que se las puedo dar, porque ustedes, yo supongo que lo quieren poner en la punta del cerro, literalmente. Y en la punta del cerro eso no es de nadie, Ajá. en el desierto. Ahora, lo más importante que tenemos es que Chile es el país, el desierto de Atacama de nuevo, usted puede mirar el cielo durante 340 días, de 365. Claro. Ningún país está en el mundo mejor que Chile con los 340. Entonces le dije, sí, claro, yo sé que usted quiere venir acá por los 340. Sí, por supuesto, que es excepcional y qué sé yo. Muy bien, lo va a tener. O sea, el cerro, el pedazo cerro, el Estado se lo entrega, porque el Estado es dueño. Entonces me dice él a mí, ¿y qué me va a pedir a cambio? Claro. Mire, le voy a pedir 10% del derecho a observación. ¿Cómo? Me dijo. Sí, que el 10% del tiempo para mirar sea de los astrónomos chilenos. Y me dice, pero señor, ¿para qué quiere eso? Si usted no tiene astrónomos, tiene muy poquitos en Chile. Por eso que lo quiero, porque quiero que Chile sea capital astronómica del mundo. ¿Qué es lo que Chile hoy día en astronomía? La capital del mundo. Ahora, ¿Se da cuenta? Ahí hay una visión de hay decir, visión de esto largo se plazo, puede. y que no es de la derecha ni riqueza, izquierda. la riqueza que es que el cielo se podía mirar de noche. el Y problema ahora, era cómo sacarle ahora partido. podemos hacer esto con la radiación solar. ¿Cuánto ayuda una institucionalidad ambiental como la que tenemos ahora y que permite, por ejemplo, el caso de la mina Dominga, que permite que las cosas Ahí tenemos, prácticamente se ahí eternicen? tenemos, sí, yo estoy de acuerdo, ese es el problema. Lo conocí bien. Lo que yo diría es lo siguiente, tenemos que tener una institucionalidad en la cual todos concordemos.
porque tienen que haber estudios serios, tienen que haber costos serios, tiene que haber equilibrios en las cosas. Y por lo tanto creo que, ojo, una vez que tenemos cobre verde, cuando llegue alguien a pedirle una concesión minera, hoy día el Estado le da la concesión. Mañana el Estado le va a dar la concesión con una condición: exijo que el cobre, con la forma que usted lo extraiga, sea verde. ¿Me entiende? Tiene sentido. Obvio, ¿verdad? Si le doy una concesión, ahora yo me preocupo de qué tecnología va a usar. Claro, la duda es si va a llegar gente a pedir concesiones tomando en consideración la institucionalidad ambiental que tenemos hoy, digamos. O sea, digo, no sé, es muy ejemplar. Es muy simple. Chile ha sido un país relativamente bien conocido por la seriedad de nuestras instituciones y el respeto a la legislación. Cuando tuvimos que establecer el royalty minero, me tocó en mi gobierno, bueno, no era fácil porque había inamovilidad en materia de esta. Bueno, se llegó a un entendimiento y a un acuerdo adecuado con todos. Y creo que eso es un ejemplo de cómo se puede proceder. Y hoy día tenemos un royalty, ahora, que no se podía destinar porque la Constitución actual prohíbe hacer impuestos con destino específico, y se me dijo, usted no puede destinarlo esto exclusivamente a 1, 2, 3. Porque yo decía lo siguiente, que es muy simple. El cobre le doy una concesión, usted va a sacar un mineral. Cuando termine el mineral, ¿qué le vamos a entregar a nuestros hijos y nuestros nietos? En toda esta discusión hay un tema de justicia intergeneracional. Porque cuando usted usa hoy el cobre que está sacando, o el litio, o el salitre ayer, lo está usando en beneficio de esta generación, los que estamos hoy. Y mi teoría era, y sigue siendo, que todo lo que usted trae de royalty debe estar destinado a ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque con ciencia y tecnología nuestros hijos y nuestros nietos van a estar en mejores condiciones, porque ya no van a tener el cobre que extrajimos nosotros. Y el concepto justicia intergeneracional es muy importante. Ese concepto y también el del consenso político respecto de determinados objetivos parece súper sensato y parece súper posible y propio de sociedades maduras, de sociedades que pueden discutir y administrar sus diferencias de alguna manera. Pero usted lo dijo en algún momento, estamos en un momento en que todos desconfiamos de todos y lo que dice uno significa la negación del otro. ¿Cómo ve el clima político? ¿Ve que es posible, más allá de estos acuerdos puntuales que podrían ser? Yo puedo entender lo que ocurre. No es exclusivo de Chile, son las nuevas tecnologías, porque hemos tenido este COVID, pero algo más importante que el COVID, estamos en medio de un cambio epocal. Estamos pasando de la revolución industrial que comenzó hace 200 y tantos años atrás a la revolución digital. Y caramba, qué fuerte el cambio. Porque todos en cierto modo seguimos con la herencia de la revolución industrial, los parámetros de la revolución industrial. Usted necesita recursos financieros para comprar la máquina y recursos financieros para pagar al trabajador. Y a unos le permite amortizar para que al término de su periodo de la máquina útil pueda tener otra máquina, y a los otros hay que también buscar la forma de cómo van a poder vivir cuando dejen de poder trabajar porque ya no tienen edad para ello. En consecuencia, ahí está clara cuál es la ideología, ¿verdad? ¿Es más importante la máquina o es más importante el trabajador? Y unos y otros nos ubicamos. Y yo, claro, siempre más al lado del trabajador. Bueno, esa es mi ideología, pero está bien. Pero eso viene... ¿Y cómo le explico yo ahora ese concepto industrial a los amigos que están dedicados a hacer las nuevas tecnologías que emergen, ¿verdad? Y que, bueno, las negocian y dicen que ganaron $1.000 millones. Bueno, segundo, estas nuevas tecnologías, en la revolución digital, la política nunca más será vertical. El líder manda, ordena el partido ordena a los parlamentarios. Te quedaste en el pasado, nena, eso ya no es. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Claro. Que la política es horizontal.
Yo no quiero leer los Twitter que me deben estar mandando porque estamos hablando acá en este programa. ¿Hasta cuándo habla Lagos, no? Entonces, pido excusas, pero me pareció que podías decir algún par de cosas en este programa al cual usted me invitó. Pero creo que tenemos que entender por qué. Porque lo más importante del gobernante hoy es saber escuchar. Ya, pero le pongo un ejemplo. Y ese tiene que aprender a escuchar, pues. Usted tuvo un mal rato como presidente con el que en ese momento era el comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, ¿se acuerda? Porque siendo comandante en jefe anunció que iba a postularse al Senado, un descuadre total. ¿Para qué andamos con cosas? Hoy Jorge Arancibia está siendo víctima eventualmente de lo que algunos llaman la cancelación. No lo quieren dejar participar de las audiencias de la convención porque dicen que una mayoría de la Comisión de Derechos Humanos de la convención dice que es negacionista. ¿Qué le parece el caso? Independientemente del mal rato que tuvo usted con Arancibia en su momento, hace 20 años. Bueno, eso tapa las memorias, el mal rato, y algo de eso digo. Pero ese no es el tema. El tema de fondo es que todos los que están allí es porque fueron elegidos. Y no pueden sus pares decirle, usted no tiene derecho a estar presente en tal o cual reunión. Eso no es propio de un sistema democrático, así de simple. Porque con ese criterio usted se dará cuenta que sería imposible entonces que funcione el Parlamento de Chile. Entonces, creo que ahí se están introduciendo elementos y yo confío que eso pueda remediarse por un plenario que todos digan si están de acuerdo o no con aquello. Porque ¿qué es ser negacionista? Negacionista es negar o justificar los crímenes de Hitler. Los amigos, eso no significa, usted puede tener distintas opiniones sobre Hitler, pero si sus opiniones sobre Hitler son distintas a las mías, usted no tiene derecho a opinar y yo sí. ¿Qué es el negacionismo? Ya, pero esa parece más un problema de cultura digital, o sea, parece menos un problema de cultura digital y más un problema de formación democrática, capaz. Bueno, claro, por supuesto. El tema, a ver, ¿cómo defendemos la democracia? Y yo me permití decir, mire, yo creo que se gobierna para la democracia. ¿Por qué? Porque usted gobierna para progresar, usted gobierna para que se avance, para mejorar las situaciones, ya sea por la desigualdad, ya sea por la renta, ya sea por lo que fuere. Pero lo importante es entender que porque usted es capaz de avanzar, entonces surgen nuevas demandas. Usted muy orgulloso puede decir, se bajó la pobreza de tanto a cuanco, pero el que dejó la pobreza atrás, ahora piensa que a lo mejor su hijo puede llegar a la universidad y el que lo piensa es porque él no llegó a la universidad. Ah, entonces usted descubre que es más fácil sacar a la gente de la pobreza que permitir que todo aquel que tiene capacidad llegue a la universidad. Entonces, gobernar para la democracia es gobernar para las nuevas demandas. Y ahí entonces las nuevas tecnologías son muy importantes. Ya, pero la democracia sigue siendo importante. La democracia sigue siendo democracia. Y por lo tanto yo digo, no es problema de quién fue Arancibia. A nadie le puede usted decir que porque está ahí tiene un derecho distinto al que también tiene la misma calidad que usted, porque todos son constituyentes. No, yo creo que esto se resuelve por una decisión global de la Asamblea y no por un grupo que está en una comisión. Este criterio, porque ¿a título de qué? Usted dice, no, usted no tiene derecho a estar escuchando. Capaz que si escucha mucho se cambie su posición, sería bueno que escuche más todavía. Presidente Lagos, bueno. Oiga, estamos terminando, pero no le puedo dejar de preguntar, ¿el próximo sábado va a ir a votar o no? Voy a ir a votar. ¿Y por quién va a votar? Bueno, el voto es secreto, pero yo siempre sigo consecuente con mis puntos de vista. Ya. Esto lo dije cuando fui presidente y me retaron un poquito. Porque, es que convengamos que no, sí, eran otros tiempos. Eran otros tiempos, entonces. Ya, pero no hay que ser muy perspicaz entonces para saber que va a votar por Paula Narváez, entonces. Es la candidata de los grupos con que yo he trabajado toda mi vida. Y no hay ninguna razón para no hacer lo mismo que he hecho durante toda mi vida, ser consecuente. Oiga, y a propósito, ¿qué le parece que estén en esta situación? Ya, que no ya usted va a entrar a la otra parte. No, si estamos terminando, si me estoy aprovechando del último minuto.
¿Qué le parece que no hayan tenido primaria legal, que no hayan podido ponerse de acuerdo para haber estado el 18 de julio? Eso ya sería entrar en un debate muy profundo. Me abstengo de opinar sobre eso. Antes, una cosa como esa habría significado por lo menos alguna modificación. Que alguien hubiera renunciado. Oiga, lo último que le quiero decir, dígame, es que me impactó mucho. Mire este titular. Cámara, por favor. un clásico de Ricardo Lago en Canal 13. El New York Times en primera página, ¿Qué es? edición internacional. ¿Y qué es lo que dice? Después de avalanchas de inundación, humildad. Y lo que está refiriéndose es a lo que pasó en una modesta aldea. La aldea, que nadie la conoce de nombre, claro, Boj. ¿Ya? Y en Boj, en esa modesta aldea del valle de Ar, A-H-R, ¿Ya? es el nombre del río que se inundó y mató a 185 personas. El alcalde de ese pueblito, don Dominique Gayler, fue despertado poco antes de medianoche por un WhatsApp de su madre. Todas las casas alrededor mío ya han desaparecido. No tengo cómo salir de aquí. Y se cortó la comunicación. El alcalde estaba a 5 minutos de la casa de su madre, la casa donde él jugó desde chico, con el río. Ese río sale. Y el alcalde se queda razonando y dice, qué raro, el cambio climático llegó a este viñedo, que lo considerábamos que era el paraíso, porque ellos producen vino durante generaciones. Vino bañado por ese río, el Ar que es afluente del Rin. ¿Ya? Y él dice entonces, nunca pensé, estas noticias yo las veía en la tarde en la televisión, en África, Claro. en Asia, en el tercer mundo. En el tercer mundo, exacto. Pero aquí, en Alemania, este país poderoso, rico, civilizado. Y estando a 5 minutos no pude salvar a mi madre. Mi madre apareció 10 días después, 10 kilómetros más abajo. Me impactó mucho la frase de él. Claro. Esto no podía pasarnos a nosotros. Y nos pasó. Y lo que sobreviene es la humildad. Llegó acá, al núcleo de la civilización occidental, el cambio climático. Ya no hay vuelta que darle. Eso es. Presidente, muchísimas gracias por la gentileza de estar Bueno, acá. gracias a ustedes por la invitación. El expresidente Ricardo Lagos Me Escobar dejó esta una mañana buena tarea. acá, Gracias. acá en Mesa Central. Lo decíamos al inicio del programa, vamos a estar con el candidato de la derecha, Sebastián Sichel, el candidato presidencial de Chile Vamos. Sebastián, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Mucho gusto, Iván. Del Sí. centro y la centro-derecha, siempre hago esa corrección. Ya, ok. Bueno, obvio, pues uno quiere construir mayoría en Chile. Cada uno construye su relato. Un candidato en busca de relato, dice que hay un equipo construyendo su Trabajando relato. más que buscar relato lo tenemos, que es la idea de que hay un nuevo mundo, cambió el ciclo político, estamos viendo una nueva etapa y tiene que haber un mundo reformista capaz de conducir reformas buenas para Chile desde el centro y la centro-derecha. Y ahí estamos. Oiga, y esa fue mi tesis en la primaria y ganamos con eso, entonces defiendo mucho eso. Yo sé que no alcanzó a escuchar a Ricardo Lagos, pero lo que propuso, estábamos hablando del tema del cambio climático, y él propone o sugiere que podría haber un gran acuerdo de todos los candidatos presidenciales en torno a 2 o 3 materias: hidrógeno y cobre verde, desalinización de agua y cómo superar las externalidades que tiene ese proceso y un par de cosas más. O sea, ¿usted cree que podría haber realmente un acuerdo de los candidatos presidenciales en torno a accionar contra el cambio climático, contra las emisiones de carbono en ese marco? Me encantaría. Y agreguémosle además toda la zonificación de la zona costera más que el borde costero, que es la gran polémica de estos días. Yo creo que hay temas globales y temas de agenda de mediano plazo que deberíamos construir en acuerdo. El problema de la política chilena es que está polarizada, no nos ponemos de acuerdo y uno
vital en la emergencia climática que estamos viviendo. Y lo que veo acá es que todos están otra vez sacando las castañas con la mano del gato, tratando de obtener pequeños réditos y no tener una conversación en serio. Así que, además de aceptar el desafío del presidente Lagos, emplazo a los otros candidatos que nos sentemos esta semana en la mesa a poner acuerdos sobre la mesa para los próximos 10 años de cómo regulamos la zonificación del borde costero, cómo somos capaces de comprometer acuerdos sobre desalinización y cómo, además, agregamos algo que no estaba en la conversación que puso el presidente, pero yo lo pongo, incentivos para la economía circular o más bien para la reincorporación de todo lo que estamos mandando a vertederos y rellenos sanitarios en Chile que podría ser reutilizado en nuestra economía, y eso requiere acuerdos y compromisos de mediano plazo, más allá del próximo ciclo. ¿Usted se ve conversando con Boric, por ejemplo, sobre eso? No es un complejo. Yo creo que al final estamos demasiado preocupados, los candidatos de decir en contra aquí estamos y yo estoy aquí por algo. Y para mí uno de los ejes es reenfrentar el cambio climático, sobre todo porque provoca más injusticia e desigualdad en Chile, por lo tanto debería ser parte de una estrategia esencial en un gobierno. Bueno, ya que menciona lo del borde costero, hablemos de lo de Dominga esta semana. ¿Cuál es exactamente su posición en el? A mí no me quedó clara. ¿Qué opina respecto de lo que pasó esta semana con Dominga? Súper claro, el proyecto no debe seguir avanzando si no resuelve la afectación que comete en el borde costero. Y ahí hay un problema grave, que no es la discusión... ¿Qué es lo del puerto? ¿Qué es lo del puerto? Estamos hablando de lo del puerto, ya. Deja explicarlo en simple, porque para que lo entiendan las audiencias. En Chile tenemos una zona costera en que los gobiernos regionales tienen la facultad de regular el uso de esa zona costera. Solo una región ha establecido la regulación. Y por lo tanto los incentivos son perversos porque cada proyecto que se presenta al sistema presenta su propio puerto, su propia zona de desembarco y está afectando directamente zonas vitales como para la biodiversidad, como la de la cuarta región. ¿Y qué estamos haciendo en esa región? Se están proponiendo 2 puertos en una zona frágil ambientalmente y por lo tanto la gran pedida es que efectivamente ese proyecto no siga avanzando si no resuelve lo del puerto y todas las observaciones medioambientales. Una cosa, Iván, en el DF más estaba leyendo hoy día acercamientos entre Cap y Dominga por el puerto en Chungungo. ¿Eso podría ser una solución? Es una solución, que lo resuelvan, ojalá primero privados, pero que el Estado y la institucionalidad estatal no los deje avanzar hasta que no esté resuelto este punto crítico. Sí, pero en lo que no voy a avanzar puede ser el problema. Es que no lo deje avanzar, por eso es lo que estoy haciendo un llamado, pero respeto la institucionalidad, Ivana. Hay una cosa que también me ha molestado el debate estos días. ¿Pero está siendo suficiente la institucionalidad? Porque la verdad es que este proyecto lleva 8 años y tiene cara de seguirse eternizando, porque los recursos siguen y siguen, se siguen sumando. Porque están pasando 2 cosas terribles, y lo dije también en la propuesta. Mi segunda posición es que tenemos que despolitizar la evaluación ambiental. Me molesta en este debate público que se ha dado que algunos se transforman en pequeños dictadores que hacen así o así un proyecto y no dejan que las institucionalidades funcionen. Yo doy una posición política, pero hay instituciones que tienen que resolver esto, hay recursos pendientes, ojalá los tribunales y las instituciones velen por el cuidado de esa biodiversidad, que el proyecto no avance en esta sensación, ojalá también haya racionalidad en los privados. Es absurdo lo que pasa ahí, que hay 2 grandes empresas en Chile proponiendo un puerto cada uno, no tiene sentido común, menos de 100 pero que ojalá las autoridades también restrinjan y no permitan que el proyecto avance en ese sentido. Pero que lo hagan las instituciones y no nos transformemos los políticos en pequeños dictadores que creemos que la evaluación la hacemos nosotros, sino que sean las instituciones que lo hagan. Instituciones que en plazo razonable puedan darle certidumbre a las comunidades y a las empresas. Y ahí viene el segundo desafío, por eso quiero hacer una propuesta en esta materia, que no puede ser que los proyectos en Chile se estén demorando 10 años y vivan la incertidumbre. La población, los inversionistas, y por lo tanto hay que despolitizar la institucionalidad porque eso está provocando que finalmente todo proyecto de inversión en Chile termina en instancias políticas y en un debate político y no por vías institucionales bien resueltas. Ahora, la institucionalidad hoy, así como está, saquemos del lado judicial, pero como está hoy la institucionalidad, permite que se haga el proyecto Dominga, lo está permitiendo, y que se haga el puerto también. Si eso siguiera así, ¿usted haría como hizo el presidente Piñera en el caso de Barrancones? ¿Se agarraría el teléfono para creo que eso es exactamente lo que no hay que hacer. Hay que presionar para que las instituciones funcionen en Chile. Esto vale para esto, ojo, y vale para los indultos, que conversemos de ahí. En algún minuto nuestras convicciones institucionales y democráticas están como tenues. Es como que nos transformamos todos los políticos en pequeños dictadores, que queremos resolver nosotros, a nombre propio, los temas que tienen que resolver otras instituciones. Es cierto que está avanzando en la institucionalidad, pero hay recursos pendientes, hay tribunales que pueden decir si sí o no este proyecto, y hay que hacer que funcione. Obviamente yo soy un actor político y doy la señal política de que no quiero que el proyecto avance en estas condiciones, pero espero que lo resuelvan las instituciones. Si no, lo que tenemos es la peor democracia del mundo, en que todos somos dueños de la ley. Y por lo tanto alguien puede decir así o así, si tú cometes un delito de indultarte, así o así, si puedes participar en una comisión en la Convención Constitucional. Y creo que esa es la gran diferencia que yo tengo con este mundo cultural
que se ha puesto muy a la izquierda en el sistema político, que lo que tiene son tenues convicciones democráticas, porque te dice, mira, somos desiguales. Si yo resuelvo que algo te conviene a ti o no te conviene a ti, puedes hacerlo o no hacerlo, y por eso defiendo tanto el funcionamiento de las instituciones en Chile. Como demócrata creo que hay tribunales que resuelven los proyectos ambientales, que hay tribunales que resuelven quién tiene que ser sancionado o no por los delitos que comete en la calle, y que la preocupación de los políticos debe ser siempre priorizar a las víctimas y no a los victimarios cuando ocurren casos como estos. La población de la Cuarta Región, los que fueron saqueados o los carabineros que fueron atacados por bombas Molotov, o convencionales como el senador Arancibia, que fueron electos por chilenos para participar en una comisión democráticamente, y son ellos quienes deciden si puede o no participar, y no otros convencionales. En ese caso, ¿qué es lo que defiende usted? ¿Al senador Arancibia La democracia, Iván. Es que la verdad. No, yo sé. Ya, pero espérese. Pero la democracia se puede defender también usando el principio de que, por ejemplo, no se acepta el negacionismo. No, porque eso es cancelación. Porque si tú le entregas a uno, si eso fuera una ley, yo te diría que sí. Pero aquí, si tú le entregas a ti la decisión de lo que puedes opinar, eso no es democracia. Lo que están diciendo otros convencionales electos, igual que el senador Arancibia, se sienten con el derecho de decidir quién puede participar o no participar. Y si mañana, en una dictadura, alguien dice, bueno, yo quiero que usted no participe porque usted apoyó el gobierno X, y lo determino, ¿qué? Por mi propio derecho. No, pues si la gran gracia de las democracias, que son las leyes que le establecen estas reglas. Pero eso eventualmente es usar mal el principio, porque el principio de no aceptar el negacionismo parece correcto, parece sensato. Otra cosa es si Arancibia ha afectado ese principio o no, digamos. Sí, y otra cosa es que no sean tú, como actor político, quien determina lo que es correcto o incorrecto, que eso es lo que me preocupa. Que no sea una mayoría circunstancial. Que no sea una mayoría circunstancial. Para eso se crearon en la democracia las constituciones, los estados de derecho, para que no sea el arbitrio, el dedo de uno, el golpe del otro, el que defina lo que es correcto o incorrecto en una sociedad, sino que seamos todos los ciudadanos a través de nuestro voto, a través de las instituciones. Por eso trato de ejemplificarte las tres cosas que veo que están en el mismo debate. Déjame ponerte un ejemplo que dan con el indulto. A ver. Porque mira lo que dice el indulto. Mira, si tú tienes buenos amigos en política y encuentras que lo que tú hiciste no es justo o es justo, mañana te pueden perdonar. Simplemente. O sea, si tú tiras una bomba Molotov a carabineros y apoyas a una coalición política que te promete el indulto, está bien. ¿Qué pasa si en 10 años más, para que lo desconectemos de esto, alguien narco dice, mira, me conviene en realidad que haya hartos parlamentarios que estén de acuerdo conmigo, porque capaz que propongan indultarme y por lo tanto movilizo ya? Estás dando las señales incorrectas respecto a la impunidad en una sociedad democrática. La democracia y sus instituciones son lo más importante que tenemos que defender frente a dictaduras como hubo en Chile, de acuerdo, y frente al abuso de poder como está pasando hoy día con algunos convencionales. Puede ser, salvo por un argumento que usan los que promueven el indulto a los presos del estallido, que es que aquí lo que ha habido es no solo un exceso de prisiones preventivas y encarcelamientos, aun cuando no hay sentencias ejecutoriadas o condenas, fallos ejecutoriados, sino que además lo que hay es un trato distinto, que cuando las personas que delinquen son de otro sector político, les ponen clases de ética o no se van presos ningún día. Pero eso es... O sea, dos cosas ahí. Si lo que queremos buscar es mejorar la justicia, porque se puede hacer el argumento, mira, hay demasiada prisión preventiva, tú no puedes buscar un resultado injusto para resolver eso, que es que alguien quede impune por infringir la ley. Es lo más absurdo que he visto. Entonces, ¿por qué es injusto el sistema? Lo que vamos a hacer es cometer la peor de las injusticias. Es decir, que ellos están eximidos de la responsabilidad cuando la pega de un presidente, igual que la institucionalidad ambiental, es mejorar la justicia y mejorar la institucionalidad ambiental, no saltársela o cambiar las reglas para acomodarlas para aquellos que han cometido delitos o que infringen la ley. Pero cuando con las mismas reglas se trata distinto a personas, ellos dicen, hay carabineros que han afectado a personas, que están en arresto domiciliario o que tienen cautelares muy leves, y hay presos en prisión preventiva que han afectado bienes materiales, que son de alguien, por cierto, le han provocado un daño a alguien, pero efectivamente, el carabinero que le disparó a Fabiola Campillay está en su casa con arresto domiciliario. Pero el peor argumento de eso, entonces, como creo que es injusto, lo reemplazo por mi propia decisión. O sea, yo soy un político que digo, como creo que el tribunal no resuelve bien, yo resuelvo. Si eso es una locura en una democracia, son los tribunales quienes tienen que resolver eso y confiar en la justicia. Si no, cada uno se transforma en un pequeño rey que determina lo que es justo e injusto, y por lo tanto la política se come a las instituciones. ¿Sí? Lo que quiero es que haya mejor justicia, que el que afectó los derechos humanos y que el tribunal lo demuestre quede en prisión, tanto como que él tiró la bomba Molotov, y el empate moral o el relativismo moral lo que hace es cambiar quién es el juez y quién es el que persigue a la víctima. Y esto es vital, porque ojo que esto es el primer
es el primer síntoma del autoritarismo. Porque de repente alguien se para como superior moral y empieza a decirnos a todos lo que es justo y injusto. Yo creo que es injusto tirar bombas molotov y creo que es injusto atacar a carabineros y creo que esas personas tienen que ser procesadas. Como también creo que es injusto que alguien abuse de los derechos humanos y tiene que ser condenado y procesado y quedar en la cárcel si tiene culpabilidad. Y por lo tanto lo que quiero es que haya tribunales independientes que lo resuelvan y no que uno u otro actor política se tome la ley por sus propias manos. Déjeme devolverme al presidente Piñera y al teléfono. En algunas de las cosas que leí esta mañana, y me alata que se me haya olvidado cuál es, porque me gusta dar el crédito a las cosas que leo, una de las crónicas sobre el aumento del IFE y sobre su candidatura, parte diciendo que el presidente lo llamó antes de anunciar la extensión del IFE, bosquejándole una fórmula que a usted no le pareció correcta. No vi la nota, pero la verdad conversé con funcionarios de gobierno, lo dije públicamente y pedí la extensión del IFE. ¿No lo llamó el presidente? ¿Ah? ¿El presidente hablé no con lo el llamó? presidente, También no, pero no tengo la idea de la crónica cuánto dice que hablé, para no hacerme cargo de lo que no dice. Pero lo que dije públicamente, lo que dije en privado, yo creía que el IFE se tenía que extender 60 días más, que evaluada la pandemia hay que seguir evaluando esto, pero que lo lógico era terminar con la incertidumbre para aquellos hogares que no tienen ingresos o piensan que sus ingresos se van a acabar para terminar el ciclo de reactivación y que tengan certeza de hasta cuándo va a durar. Y estoy contento que eso haya pasado, porque el IFE se extendió y esas familias saben hasta cuándo va a ocurrir ese pago. Ya, el destacado economista Joseph Ramos publicó una carta en el Mercurio esta semana que llamó mucho la atención porque habla del consenso sobre que el IFE tenía que extenderse y dice el consenso, así como en la fábula, es como el rey, está desnudo, porque aquí lo que estamos haciendo es darle con recursos fiscales que no son cuantiosos, son siempre necesarios, escasos, estamos metiendo en la economía mucha más plata que el daño que provocó la pandemia. Estamos subsidiando, por decirlo de alguna manera. Esa es la gran pregunta a mediano plazo, Iván, es por qué tenemos que hacerlo. Y es porque tenemos hogares en Chile, un tercio que no llega a fin de mes, que vive con ingresos bajos los 400.000 pesos y la pandemia le... Pero eso no es por la pandemia. No es por la digamos, pandemia, no vamos a solucionar la estructural. pobreza con el IFE, pero cuando esas familias, los economistas tienen hartos consensos, déjame romper un poquito ese consenso de los economistas, pero el hogar chileno vive de los resultados a fin de mes y vivió un hoyo tan grande durante 15 meses que obviamente no se ha podido poner de pie. Pregúntale a una pyme si solo abrir le soluciona el problema a los 15 meses cerrados hacia atrás y sé lo que te va a responder. Claro. Y por lo tanto no es solo volver a la situación de origen, es reparar parte del hoyo que generó la crisis. Tiene razón Joseph en una cosa. Efectivamente se tiene que acabar esta mirada de la ayuda a todo evento. Yo propongo avanzar mucho más fuerte en transferencia directa, es complementar ingresos de esos hogares, como lo hice con el ingreso mínimo garantizado en el Estado, como propongo devolviendo el IVA de alimentos y medicamentos y pagando pensiones alimenticias para que esos hogares, que el mercado, las empresas, lo que sea, no le van a poder ajustar sus sueldos en el mediano plazo, tengan finalmente transferencias del Estado de manera permanente, claro, no de manera para mejorar ingresos, pero no de manera universal. No como de está hoy manera día. universal, claro, Exacto. como el IFE. Porque lo que está provocando ahora es un problema fiscal importante. Súper importante. ¿Cómo o sea, lo va a abordar? Varias cosas. Si Hay es harto- que es presidente. Todavía, como lo dijo Gabriela Clivio y otros economistas que trabajan conmigo, el nivel de endeudamiento es razonable en una economía, pero esto se aborda de dos formas en una crisis. Uno, después de una crisis, reactivando la economía. He sido majadero en pedir que se termine el toque de queda. Necesitamos abrir y liberalizar cada día más la posibilidad de que el comercio se active, atrayendo inversión. Por eso he hablado de no subir los impuestos corporativos en ningún caso, para que lleguen inversionistas a Chile y, sobre todo, rompiendo la neutralidad del Estado para nivelar la cancha mucho más fuerte a emprendedores y pymes, poniendo incentivos a través de transferencias para que los grandes generadores de empleo en Chile les vaya mejor en el mediano plazo. Oiga, se me quedó una cosa pendiente en el tema Está con climático. racontos. Es que hay que reservar cosas para después. A propósito de cambio climático y de medio ambiente, ¿usted firmaría el Tratado de Escazú? Sí. ¿Sí? ¿Y entiende por qué Piñera no lo firmó? No lo he conversado con él, pero sí, no tengo ningún complejo en firmarlo. Creo que hay que avanzar mucho más en los tratados internacionales después en eliminar el secretismo, en las formas de negociación, pero creo que tenemos que avanzar en la suscripción de Escazú. Lo había dicho antes, además, antes de ser candidato, así que estoy 100% de acuerdo. Y tenemos el medio ambiente, en la mirada de los 90, era una discusión como paralela al crecimiento. Yo hoy día creo que son parte de la misma conversación. El crecimiento, si no tiene protección ambiental, lo que estamos haciendo en un país que depende de sus recursos naturales es horadando nuestra posibilidad de desarrollo futuro. Entonces, no nos consumamos en esta generación el desarrollo de la próxima generación. Yo quiero que los hijos de mis hijos tengan una mejor vida que la mía y eso va a requerir una mirada mucho más estricta en la protección ambiental y mucho más estricta, además, en cómo incorporamos los residuos que estamos desperdiciando y cuidamos el agua, etcétera. Entonces, Escazú es un camino, pero creo que tenemos que avanzar en esto y por eso también lo de la certeza respecto a los procesos
de evaluación ambiental y las modificaciones que hay que hacerle urgentemente, porque estamos provocando el peor de los mundos. Incertidumbre respecto a los proyectos de inversión, incertidumbre respecto a nuestra vocación de proteger el medio ambiente, que la mía es total, incertidumbre en la población respecto hasta cuándo va a disponer de recursos. Y por eso, algo decía el presidente Lago, el hidrógeno verde, el cobre verde, la necesidad finalmente de avanzar en generación energética más limpia, el desafío de la economía circular son desafíos que son prioritarios en nuestro programa y que creo que además tienen que ser resueltos con innovación. Esa es mi diferencia probablemente con un mundo de izquierda, que en realidad el emprendimiento y la innovación son los que encuentran más rápido fórmulas de salida. Lo que tenemos que hacer en el Estado es ponerles incentivos para que avancen hacia allá. Ya, cierre paréntesis, volvamos al cuarto retiro. ¿Está más tranquilo con los parlamentarios de Chile Vamos en torno a cuando se vaya a discutir y votar el cuarto retiro de fondos previsionales? Mira, yo dije lo que creo. ¿Eh? Creo que finalmente en épocas electorales nos llenamos de proyectos de retiro, de proyectos de indulto, puras cosas que buscan ser popular y no estamos haciendo lo más importante, que es mejorar las pensiones. Es increíble, estaba viendo declaraciones antes de venir acá, como del primer retiro prometían que ahora sí se iba a aprobar la reforma de pensiones, que esto era urgente. Vamos a ir al cuarto y no se ha avanzado un centímetro en la reforma de pensiones. Y ya no se avanzó. Y por lo tanto, mi gran pedido es que a los parlamentarios de centro derecha, el centro, pero también esos moderados y reformistas que están en el mundo de la unidad constituyente, decirle, oigan, no sigamos siendo irresponsables. Si robar y sacarle la plata del bolsillo a las personas para pagar retiros sin aprobar la reforma de pensiones es pan para hoy y hambre para mañana, y ellos no van a estar, pero los que se jubilen van a estar sin menos pensiones hacia adelante. Y lo que quiero dar la señal desde el mundo nuestro, es decir, súper firmemente, es que no se avanza ni un retiro más en la medida que no aprobemos la reforma de pensiones, porque si no, estamos haciendo justo lo contrario. Por algo que creemos que es justo, estamos logrando resultados más injustos para esos hogares. Nosotros, y eso espero de la coalición, avancemos por favor en mejorar la red de protección social, en darle seguridad a las familias, hagamos reformas y cambios para que vivan mejor y no solo hagamos lo que es popular, porque eso nunca es buena fórmula. Ahora, incluso con reforma a las pensiones, un sistema reformado va a tener un hoyo de 50.000 y un poco más millones de dólares si es que se aprueba el cuarto retiro. ¿Tiene un plan en su programa de gobierno para un eventual gobierno suyo? ¿Tiene un plan para recuperar eso? Sí, parte importante de nuestra propuesta en general busca reparar esto. Nosotros estamos hablando de una pensión básica solidaria universal de 177.000 pesos y sobre eso ahorro individual y sobre eso competencia total en la administración de los fondos. Privados administrando, el Estado administrando, ONG, o sea, organizaciones sin fines de lucro administrando, cómo suplimos parte del déficit, que es gran importante. Ese es el sistema. Ese es el sistema. No, pero ¿cómo se suple? Porque tú le garantizas este piso universal a todos de una pensión básica, no solo a los que están en el 60%. La reparación es fondos estatales para cubrir suplirlo. Eso es lo lamentable, porque esos fondos estatales, cosa que muchas salen de otras políticas sociales que pudieron haber permitido construir escuelas, haber ayudado a familias en pobreza. La pobreza es un tema que desapareció de la conversación chilena y es trágica después de esta pandemia. Haber mejorado otra red de protección social como el seguro de cesantía y lo vamos a tener que gastar en pensiones. Y por lo tanto, el gran desafío hoy día, insisto, es emplazar a los parlamentarios que ojalá en épocas electorales discutan más de las reformas de fondo como la reforma de pensiones o cómo mejorar la justicia y no lo que quiere satisfacer a su elector para ganar la elección de corto plazo, porque la verdad, sí creo que esta elección, y así lo demostraron las primarias, es un ejercicio de liderazgo y no de popularidad. Lo que esperan los chilenos son líderes, no esperan a aquellos que están haciendo lo que está de moda en las redes sociales y espero que ese sea el juicio que tengan los chilenos al votar en la elección. Y en ese caso hay que hacer la pérdida, digamos. Esto se va a tener que suplir con fondos estatales y esos fondos estatales desvisten otras políticas. 100%. Y la verdad, con fondos estatales que paga la señora cuando paga el IVA con su pan, o sea, no solo tiene peores pensiones, sino que además lo tiene que pagar injustamente gente que necesita apoyo del Estado. Entonces es un espanto lo que se ha hecho. No creo y no me imagino ningún parlamentario responsable que no apruebe una reforma de pensiones hoy día y esté más preocupado del retiro. Oiga, ya, y a propósito... una cosa, Iván, y el cambio de posiciones de como Gabriel Boric en esta semana ha sido increíble. Yo vi que Paula Narváez se opuso al 10% al retiro, a este cuarto retiro. Sí. Espero que sus parlamentarios digan lo que ella dijo, porque lo dijo públicamente. Espero que Gabriel Boric, que ha ido dándose vuelta en las posiciones, veamos si va a ejercer liderazgo o si va a estar otra vez buscando el aplauso fácil para ganar una elección. Yo trato en esto de ser consistente respecto a lo que creo bueno para Chile, no solo porque estamos en una elección presidencial. Ya, pero si usted le pide a Paula Narváez que sus parlamentarios le hagan caso, le pide a los parlamentarios del Frente Amplio que le hagan caso a Boric, supongo que usted está tranquilo, que es lo que le pregunté al principio, está tranquilo con sus parlamentarios. Eso espero. Podrá haber algunos que digan que no, bueno, y lo conversaremos en su minuto de cómo, lo dije en su minuto, de cómo nosotros tomaremos esto dentro de esta coalición, pero más que solo
o alinear a sus parlamentarios, lo que les pido es consistencia. Si Gabriel Boric ha ido cambiando la posición en 3 semanas increíblemente a medida que se acerca la elección. Entonces la consistencia también tiene que ver con decir y defender lo que crees y no solo lo que va el pulso de la red social en el día a día. Hoy hay parlamentarios y dirigentes políticos de Chile Vamos que han vuelto a plantear el tema de hacer un acuerdo con republicanos para la lista parlamentaria, lo dijo Luz Poblete, la secretaria general de Bópoli, lo dijo el diputado Alessandri esta semana en Tele 13 Noche, lo dijo el diputado Ramírez en una nota en Tele13.cl, también de la UDI. Usted se ha negado, usted me lo dijo en la semana en Tele 13 Radio, que no hay pacto posible con parlamentarios. Y así lo hemos acordado más con la directiva de esos partidos. Y quiero explicar por qué estos parlamentarios siguen insistiendo entonces. Porque cada uno está viendo muchas veces sus propios resultados. Quiero ser bien práctico en esto. Primero, 2 cosas. Es lo más inconsistente de la tierra querer ser candidato presidencial, José Antonio Kast, y tener una lista parlamentaria mezclada con el de al lado, porque ¿cómo? ¿Hay un programa distinto a nosotros o no? Si no participa en la primaria, compita, pero si eres lo mismo y distinto en otro espacio, otra vez los ciudadanos nos van a castigar por falta de consistencia. Y algo de fondo. Ya, eso por el lado de Kast, sí, pero por el lado de los de Chile. Y algo de fondo, y un llamado a todos estos parlamentarios. Yo quiero un proyecto que convoque a la gran mayoría de los chilenos, que le dé gobernabilidad, que le dé estabilidad, que sea capaz de interpretar a la clase media, que alguien que nos esté mirando se sienta más seguro en el futuro, porque vamos a gobernar y vamos a condenar la violencia, pero vamos a hacer los cambios sociales que permitimos. Y eso no se puede construir desde la polarización y solo desde el fanatismo, y eso es súper importante. Creo que gran parte de la crisis institucional que estamos viviendo es porque el PCE o los grados polarizados de nuestra democracia se han comido la discusión sensata que para construir acuerdos, la posibilidad de construir reformas, y por lo tanto, si cada uno quiere seguir su camino propio en política, que lo puede haber hecho yo, yendo a primera vuelta, o cualquiera de esta coalición, en realidad lo que siente es que aquí no hay proyectos colectivos, sino proyectos individuales, y que no quiere mejorar Chile, sino que quiere mejorar su propia posición política. Yo no estoy acá para eso. Yo quiero que finalmente, en 20 años más, alguien diga que el primer gobierno de este nuevo ciclo, que ojalá dirigí yo, empezó un camino para que el país esté mejor, y no que después del día con una calculadora dijera cómo nos fue en la elección de corto plazo. Y ese desafío es un desafío moral. O sea, lo que usted y le por lo tanto, diría... la gobernabilidad hoy día, la falta de gobernabilidad al que afecta es al pobre que no tiene cómo llegar a fin de mes y no nos ponemos de acuerdo en la reforma de pensiones, al que no logra protegerse el medio ambiente porque pasamos todo el día discutiendo entre nosotros, y la construcción de mayorías es vital para salir de esta crisis. Ya, entonces, seguir abriendo la puerta a un eventual pacto con republicanos es seguir polarizando o seguir abriendo la puerta a la polarización. A la polarización y a la contradicción, porque no nos van a creer cómo mañana yo voy a estar en Cochamó haciendo campaña diciendo, mira, hay 2 candidatos presidenciales que tenemos 2 programas distintos, que pensamos distinto, pero tenemos parlamentarios comunes que se sacan la foto juntos. Ni siquiera es coherente eso no le ni cuadra, consistente. No me cuadra, y así lo hemos tomado con la directiva. ¿Y Kast José Antonio polariza? Creo que polariza, 100%, pues se lo ha dicho abiertamente. Él quiere ser un candidato de derecha, que represente a la derecha. Yo quiero una coalición que empiece en la derecha, sin ningún complejo, pero que crezca a miles de chilenos independientes, de centro. En realidad quiero ser presidente de todos los chilenos. Ese es el desafío. Nos hemos llenado de candidatos que quieren decirte contra qué están. Estoy contra este, soy lo contrario de este, y pocos candidatos están diciendo por qué están acá. Yo quiero representar a la gran mayoría de los chilenos que quiere tener una mejor vida, que está orgulloso del país que construyó, pero que sabe que sin cambios no va a estar bien su hijo en el futuro. Ojalá yo ser ese presidente y no uno que solo representa a los que piensan como yo, que son como yo y que respiran y nadan como yo, porque eso lo que te hace es finalmente decirte que la democracia consiste en que todos seamos iguales, pero unos más iguales a otros que otros, y no representar los intereses de los que están detrás de esta pantalla. Ya, pero eso significa que, por ejemplo, ¿usted estaría dispuesto a gobernar con gente de oposición? De la oposición, me encantaría cambiar el ciclo. O sea, yo creo que se acabó la transición. Esto a una discusión si era continuidad, no era continuidad, me da risa, si por el nombre. El mejor argumento que he escuchado de continuidad, si me llamaba igual que el presidente Piñera, que era una cosa como absurda. Dicen, no, cambió el ciclo político. Ni siquiera lo han visto después de las primarias, por eso es tan ridículo. Cambió. Está Gabriel Boric por un lado, estoy yo por otro lado. No venimos de la tradición de adentro de los partidos, no venimos de los mismos partidos que estaban en estas coaliciones. Al cambiar el ciclo, la gran reflexión tiene que ser si vamos a gobernar con los mismos de los 90
¿O en realidad vamos a buscar nuevos líderes que representen el siglo XXI? Eso voy a hacer yo. Y eso significa que no tengo ni un miedo a tener gente liberal, que no tengo ni un miedo a tener gente independiente, que me encantaría tener gente que sea más progresista en materia ambiental que otros, que me encantaría tener gente que, vuelvo al ejemplo de Cochamó, que haya estudiado en el Liceo de Cochamó y pueda ser ministro. Esa mirada, como que en realidad para construir mayoría lo que tú tienes que hacer es ir a buscar los que en los 90 estaban en el sí y el no. En mi caso no funciona, quiero una nueva generación que represente un nuevo país y que entienda mejor este nuevo país y construya acuerdos para gobernar hacia adelante. Si hay alguno que hace 2 años o hace 6 años está en la coalición del frente, como yo, no me importa nada. Lo que me importa es si la mirada de futuro es común y ahí está el eje nuestro. Si esa es la gran diferencia. Sebastián Sichel, candidato presidencial de Chile Vamos. No, se sigue llamando Chile Vamos, le van a cambiar el nombre, ¿no? Está en su base. Estamos haciendo un trabajo para ver si buscamos un nuevo nombre o nos ponemos de acuerdo en esto, pero en eso estamos porque también hay un cambio de época y lo que queremos representar es a gente nueva que normalmente no estaba en esta mirada izquierda-derecha, sino que le ha hecho tan mal a la política porque no ha podido salir de ahí. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días. Muchas gracias. La Paqui Mujica, con Lucía Damer, con Jorge Navarrete. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Estamos un poquito más tarde hoy porque la carrera nos movió un poco el programa, la carrera de la Fórmula E. Pero de todas maneras podemos comenzar a revisar lo más importante de la semana. En tu opinión, Quique, ¿qué es lo más importante de esta semana? Yo creo que es muy interesante la discusión que se abrió con la censura a la exalmirante Jorge Arancibia en la Comisión Constituyente. Y digo interesante porque es fijar posiciones respecto de esto, no solamente este caso puntual, que es muy relevante, pero también en qué puede devenir esto. Y digo porque yo lo he reporteado con gente de centro derecha, sobre todo más jóvenes, y lo hemos conversado. No lo van a aceptar en público ahora porque obviamente están todos en una cruzada por Arancibia defendiendo principios más que a personas, algunos defendiendo a la persona y otros principios. Claro, y me hablaban de lo inconveniente, que yo coincido, lo inconveniente que era poner a Arancibia ahí. Sobre todo teniendo en cuenta que hay gente joven en la constituyente de centro derecha que podría tener un tono de discusión distinto. Oye, cuenta a propósito en una entrevista de la Soledad Vial en el Mercurio de hoy día, en reportaje, cuenta que él quiso estar en la comisión, claro. Que no es que Chile Vamos lo puso. O sea, que él eligió. Claro, por eso te digo, pero una persona joven, a mi modo de ver y a modo de ver de mucha gente más joven de centro derecha, le daba otro tono a la discusión. Bueno, no fue así. Dicho esto, que esta percepción, si es bueno o malo políticamente, es una cuestión subjetiva. Objetivamente es una cosa, que él ganó con los votos en una elección democrática. Ajá. Y dos, que en el fondo imponer un veto significa abrir una puerta a que empiecen los propios constituyentes a impugnarse entre ellos por las credenciales democráticas. Lo que voy es que aquí no se está criticando un prontuario, lo que se está criticando es una biografía. Es distinto cuando es prontuario que cuando es biografía, por más que a uno le guste la biografía o no. Y fíjate que recuerdo, estaba leyendo a José Salaquet, este abogado destacado, un gran hombre. Y una de las personas con mayor autoridad para hablar del tema de derechos presidente de humanos. Amnistía Internacional, contaba en una entrevista que en un momento el presidente de Amnistía Internacional envió una carta para que a Rudolf Hess, claro, no lo mantuvieran en confinamiento solitario, le cambiaran las condiciones de carcelaria. Y toda la gente los criticó a morir y les decían, pero ¿cómo vamos a hacer si él es un monstruo? Y lo que respondía Salaquet, bueno, pero nosotros no. Eso me suena en este caso. Ya, vamos a volver sobre este tema. Sí. ¿Ya? Vamos a volver. Lucía Damer, lo más importante de la semana. Sí, es muy bueno que volvamos sobre ese tema, pero para mí lo más importante de la semana, sin duda, es el informe intergubernamental sobre temas de cambio climático. Ese informe lo que hace es cambia totalmente el paradigma de lo que estábamos hablando hasta antes de ayer, probablemente en términos de las urgencias de los temas climáticos. El modelo de desarrollo del país se ve enfrentado a una gran crisis, la política tiene que reformarse por completo. Efectivamente, si en los próximos 30 años está clarísimo que la vida va a ser peor en términos ambientales, hagamos lo que hagamos, eso requiere no solamente que este gobierno, sino que los varios gobiernos que vienen lleguen a acuerdos respecto al modelo de desarrollo, al mecanismo para utilizar los vehículos, si vamos a tener o no impuestos para el uso de vehículos, si vamos a generar mecanismos de desarrollo urbano distintos. Y creo que si bien se ha puesto mucho más énfasis, ojalá que no sea como cada vez que tenemos una crisis, ¿cierto? Que aparece, después desaparece la agenda. Me parece además que este es un tema fundamental para las próximas elecciones de noviembre, porque el tema la crisis ambiental es verdad que es de unos científicos que vienen y ponen el informe, pero después nuestros votos, como dice la Maisa Rojas hoy día en el Mercurio, son nuestros votos los que nos pueden llevar hacia un modelo de desarrollo igual
igual de contaminante, igual de terrible, o a un modelo de desarrollo distinto, con consecuencias, sin duda, pero un modelo de desarrollo distinto que no solamente nos permita avanzar mejor, más solidariamente, sino incluso sobrevivir. Y ahí creo que hay una enorme cantidad de tentáculos que le salen a este tema, y por eso creo que es el tema de la semana. Pirincho, para ti, lo más importante de la semana. Dos temazos se han puesto, y yo, para variar, con el permiso de Lucía, el Kiki y el señor conductor, poner el tema que no ha sido importante y que debió haberlo sido. ¿Qué es? Estamos a una semana de la elección de quién va a ser el candidato o candidata a unidad constituyente, en lo que parecía la gran incógnita, en un proceso político algo revuelto y complejo, después de una teleserie bien triste como la que verificó esa coalición después de la elección el 15 y 16 de mayo, si iba para allá, si venía para acá, si me traicionaste o no. Después el abuso del recurso suspenso por los candidatos, finalmente se optó por un proceso que no podemos llamar primaria, y sin embargo, salvo que sea yo, la verdad es que esto ha desaparecido un poco del espacio público, augurando, la verdad, un resultado bien incierto, especialmente de cara a la participación. Para decirlo en castellano, una primaria, aunque no podamos decir de esa manera, con menos brillo que los zapatos del Chavo el Ocho. Oye, pero Sí, más es verdad. se augura un frente de mal tiempo durante toda la semana. O sea, imagínate más encima con lluvia. Hay lluvia, sí. Por Claro. Y es el En toda la sábado, zona ni central siquiera es el tiene que ser domingo, sábado, sino que es el exacto. sábado. el sábado 21. Sí. Sí, efectivamente. Para que pudieran contar los votos antes del 23, que es del lunes 23, que es el día en que hay que inscribir a las Y hay candidaturas. que esperar también el candidato a la lista del pueblo. Ustedes dicen que les va a llover sobre mojado. O sea, Les va a torrenciar Bueno, sobre mojado. Ya, no está fácil eso. Volvamos sobre el punto, sobre el tema de Jorge Arancibia, el convencional, que la Comisión de Derechos Humanos, en un voto de mayoría, lo que hace es prohibirle o impedir que Arancibia esté presente en las audiencias públicas, donde se invita a gente a dar su testimonio, audiencias que ya comenzaron, de hecho, hace rato. En esas audiencias no va a poder estar Jorge Arancibia por este voto de mayoría, y además, sobre la misma marcha, la comisión decide negar que la Fundación Jaime Guzmán, Acción Republicana y otra fundación más puedan participar de esas audiencias, a pesar de haberse inscrito y pedido ser invitados, porque sostienen son instituciones negacionistas y que caen dentro del supuesto de un acuerdo anterior de la comisión, que es que quienes defiendan el negacionismo no pueden participar de esta convención. Ese es el caso, y ahí está el tema que plantea el Kike como el más importante. Lucía. Sí. A ver, yo creo que lo de Arancibia es una señal más que hay un mundo derecha que quiere que fracase la convención. Y creo que hay que mirarlo desde ahí, porque efectivamente Arancibia no es que lo eligieron sus pares, no es que cayó ahí en una tómbola, él decidió estar en esa comisión, sabiendo que es un tema que es controversial, sabiendo que tiene una opinión, que es una opinión distinta probablemente al resto del país o a una parte importante del país, sabiendo que eso iba a generar y aumentar las contradicciones, es decir, saboteando un poco cómo iba a avanzar esa comisión. Y eso me parece gravísimo, porque como bien dice Quique, hay otros representantes del Mundo de Chile Vamos que podrían haber tenido un tono distinto. Ahora, si tú me preguntas a mí me parece que Jorge Arancibia tiene todo el derecho de querer estar en una comisión, y si está en esa comisión, lo que tienen que hacer los que acceden a inscribirse es solicitar que no esté cuando ellos den su presentación. Efectivamente, las víctimas, que son las que tienen que ser escuchadas, pueden tener el derecho de decir, mire, nosotros estamos acá frente a una persona que ha reconocido que cree que no ha habido violación de derechos humanos, si esto ha sido así, por supuesto, o que tiene una posición negacionista respecto a lo que ha pasado en Chile, pediríamos que no esté. ¿y Como se puede eso? Reconozco ignorancia y Yo creo que puede, o sea, como en todos los lugares, puede la persona que está invitada, más si es una víctima, o la persona que se ha inscrito, más si es una víctima de derechos humanos, podría pedirlo, y seguramente Si a Jaime Vaz en el Congreso le pidieron que se pusiera la chaqueta, imagínate. Digo, Se puede pedir cualquier cosa. No, pero te digo todo que es- ahí entraríamos también en los que van a exponer ahí, también en una suerte de veto. Yo quiero que esté este, y es Pero complejo eso. Es que no me parece que sea un veto per se. Acá lo que hay es efectivamente por eso digo que para mí el problema principal es que esto es una parte más del sabotaje a la legitimidad de la institución.
porque lo que estás haciendo es poniendo una persona Porque que... dices que Arancibia lo hace a propósito para que ocurra Pero ese por sabotaje. supuesto. Y no solamente lo hace a Ya. propósito para ese sabotaje, sino lo hace a propósito para estar ahora en el primera línea de la discusión mediática cuando es una persona que no existe en el mundo político. Ahora, ¿vale la pena preguntarse si Arancibia es negacionista o no a esta altura? O sea, yo creo que, por lo que le he escuchado, nunca le he escuchado decir que niega que hubo atentado a los derechos humanos. O sea, Ahora yo si lo- los yo lo he califica de escuchado grave o no grave. pero- A lo que voy es que él en unos comentarios que ha hecho bien desafortunados del pasado, decía que en un contexto que le están haciendo un reportaje, dijo que quería subir a los cerros a matar comunistas, etcétera, etcétera. Ya, eso más que desafortunado es, digamos, es apología a la violencia. Ya, sí, ok. Pero resuélveme el tema de este señor que no es designado, sino que ganó con votación democrática. Resuelve ese tema, porque A pesar de todo fuese su currículum, designado digamos. por un comité de ética, tú dirías, bueno, la verdad que es bien desafortunada la elección. Pero una persona que ganó con los votos, mucho más votos en el caso, y no estoy defendiendo a Arancibia, estoy poniendo ese interrogante. Si la votación democrática, electoral, libre de gente, 20.000 personas, Te da un certificado de pureza, por decirlo así. te da un certificado, no sé si de pureza porque es muy extremo, pero un Sí. certificado de decir, yo me siento en la mesa, en la silla Estoy que quiera. habilitado, estoy Claro, habilitado. estoy habilitado. Está habilitado. Pirín, ¿tú qué piensas? Sí, lo que pasa es que en esta tensión me parece a mí estriba el problema. Yo creo que no cabe la menor duda de que la designación de Arancibia, particularmente en esa comisión, no solamente fue un error, no solamente fue desafortunada, sino que incluso para mucho una provocación. Y tal como dice el Quique, cuando uno habla en privado con mucha de la gente que representa a la centroderecha, así te lo reafirma. Ahora, el problema me parece a mí tiene que ver con lo siguiente: el ejercicio de un derecho o su defensa justamente tiene valía cuando con motivo de este se hacen cosas con las cuales no estamos de acuerdo. Ronald Dworkin hablaba de los derechos en sentido fuerte, es decir, de aquellos que incluso se ejercen contra el sentido común de la mayoría. Porque el que una acción sea válida no es lo mismo a que sea valiosa. El hecho de designar a Arancibia en esta comisión evidentemente no tiene nada de valioso. Sin embargo, lo que tenemos que preguntarnos, sobre todo en un proceso de construcción de una nueva constitución, es si es que estamos o no dispuestos, incluso contra acciones que nos repugnan, a respetar el derecho de ciertas personas. O para decirlo en términos más filosóficos, como decía Voltaire, no estoy en absoluto de acuerdo con tus ideas, pero daría mi vida por tu derecho a defenderla. Y por lo tanto, desde mi perspectiva, por más que me irrite y me desagrade, me parece que es impropio censurar y negar la participación de Arancibia en esta comisión. Ahora, si la Lucía tiene razón, y esto fue casi un acto de sabotaje, creo que lo que acaba de determinar esa comisión contribuye a lo mismo. Porque de hecho, pisa el palito, en el sentido criollo de la expresión, y va a gatillar posiblemente el primer mecanismo de resguardo ante la Corte Suprema, que requiere, si no recuerdo mal, 37 constituyentes, que justamente tiene que dirimir por sorteo de 5 submiembros este tipo de cuestiones. Y empezar en un tema tan sensible con la posibilidad de que un órgano externo como la Corte Suprema determina que aquí hubo una violación reglamentaria y a los derechos de los constituyentes, creo que contribuye a deslegitimar y a poner en cuestión el trabajo de la Convención. Entonces ya no es solamente un tema de principios, que lo es fundamentalmente, pero incluso en términos tácticos, cuando además Arancibia había anunciado ya que iba a dejar la comisión en un par de semanas más, me parece que si es que efectivamente hubo un intento de sabotaje, ese cumplió su objetivo justamente por la decisión, a mi juicio, algo estrecha, no solamente desde el punto de vista político, sino que desde el punto de vista táctico de quienes tomaron la decisión. Ahora hay de una censura. cuestión práctica que no es menor, ¿ah? ¿Cómo se le va a impedir el acceso a la comisión al constituyente Arancibia? Digo no es menor porque Claro, el siguiente paso es ese. Imaginen Que este venga la escenario, obra. una Ese es trifulca. el uso de la fuerza. Él tratando de entrar con los otros constituyentes, otros cerrando la puerta. Digo, claro. como buen periodista estoy pensando en la imagen, y la imagen, más allá de lo periodísticamente interesante que puede ser, creo que le afecta mucho a la Comisión No, Constituyente. sería bochornoso, digamos. Claro, porque no veo que guardias de seguridad impidiéndole la entrada, los propios constituyentes que están a favor
No. cerrándole el espacio. Claro, hay una dificultad es una cuestión de aplicabilidad. Efectivamente, cuando Pirincho dice ha pisado el palito, efectivamente esto genera una amplitud de otras temáticas. Por ejemplo, que no le van a dar, va a estar gritando en la calle. Ahí hay un problema fundamental de qué hacer con él. Y me imagino que el reglamento que están ahora discutiendo y que tiene que estar listo en septiembre tomará en cuenta todas estas circunstancias. Lamentablemente para algunos, entre ellos me inscribo yo, el señor tiene que estar ahí, quiere estar ahí y está ahí. Y lo que uno debería hacer es que aprovechemos que escuche las barbaridades que han ocurrido en el pasado, que reconozca las cosas que han ocurrido, que ojalá alguien le reconozca lo que dijo, porque subir a un cerro y matar comunistas no es una alegoría, es un llamado a un discurso Claro. de odio. Y que justifique eso que dijo. Pero además estamos hablando de un señor que francamente es irrelevante en la política nacional y lo hemos puesto a nivel de el tema de la semana y lo ha Eso sí que es buscado pisar el sin palo. duda. Bueno, Sí, redondita. ¿Pirincho? no tengo mucho que agregar. Yo creo que al final, del punto de vista de quienes creemos profundamente en la legitimidad de este esfuerzo que se está llevando a cabo, de quienes además tenemos también mucha esperanza en que sea exitoso, no solamente respecto a su resultado, sino también respecto al procedimiento. Quienes nos hemos alegrado de que la convención va a tener éxito, entre otras cosas, porque es una instancia que se parece mucho más a Chile que cualquier otra representación popular. Su mayor dificultad justamente tiene que ver con lidiar con esta diversidad. Y la diversidad incluye escuchar, recoger y tolerar las opiniones por más repugnantes que a rato nos parezcan. Y en el caso de Arancibia, creo que su posición respecto de los derechos humanos, y no solamente el simbolismo de haber sido decán de Pinochet, es absolutamente inmoral desde mi punto de vista. Y sin Incluyendo- embargo, eso no ¿tú lo inhabilita no lo reconoces que para estar en la comisión. lo que él defiende como patrimonio personal en este tema, que es haber contribuido a la creación de la mesa de diálogo? ¿No se lo reconoces como mérito? La verdad es que no tengo mucha información de cuán... No, el entrevista de hoy del Mercurio, él dice que prácticamente se le ocurrió a él. No, por eso. Bueno, Sí, pero- uno en política, y no solo en política, en la vida en general puede decir muchas cosas, pero por sus obras los conoceréis. Sí, es. Y de hecho, creo que con honrosas excepciones, ninguno en esta comisión constituyente, la mayoría de las personas que participó en la dictadura, especialmente aquellos que tuvieron posiciones de poder, tienen que exhibir credenciales democráticas bastante más importantes que haber dicho que casi fue una idea de él esta otra instancia. Sí, Lucía, además, nos vamos al corte. al hablar del ex almirante Arancibia, vuelve a poner a las Fuerzas Armadas en una discusión que no es una discusión nada de menor. Este es un señor que no representa a nadie más que sus 20.000 votos, que está muy bien, son un montón de votos, pero creo que le estamos dando una posición y una capacidad de dar ciertas ideas como esta, que puede ser bien peregrina en todo caso, que es un poco excesivo y que vuelve a traer la reflexión si él estará representando a la familia militar, si él está ahí para proteger su capítulo de Fuerzas Armadas dentro de la Constitución, cosa que me imagino que va a salir de la Constitución. Entonces enreda la conversación, por eso es que yo creo que esto es efectivamente un acto de sabotaje y él lo sabe y probablemente aquellos de su coalición que lo dejaron postularse también. Lucía Dammert, Pirincho Navarrete, Quique Mujica, en la conversación de actualidad y política de esta mañana acá en Mesa Central, 12 con Quique Mujica y con Jorge Pirincho Navarrete. Quedamos de hablar de unidad constituyente. La pregunta que nos planteábamos en comerciales con el Quique es ¿cuánta gente va a ir a votar el domingo, Quique? Sí, ¿cuánta gente le va a O sea, votar? el sábado, perdón. Es difícil pronosticar, ¿ah? Porque fíjate que en la otra, en la pasada, que era legal, con franja, todo, nadie había hecho la apuesta por el número que resultó. Más de 3 millones. Sí, ahora es verdad lo que decía Pirincho, que el ambiente como que no está muy prendido. Tiene otras dificultades más esta primaria, por ser una primaria que organizan entre ellos mismos. Te fijas que no ha tenido tampoco mucha difusión. Tienen debate hoy día en la noche, ¿eh? Tienen debate hoy día en la noche Televisión. en 3 canales. 3 canales de televisión abierta, Claro. sí. Y habrá que ver si la gente se moviliza, si hace frío, si tienen ganas, si no tienen ganas. Y yo creo que el número de personas que vote va a ser un indicador más o menos de si los tiros van a una disputa entre Sichel y Boric o si alguien se puede subir a este carrusel electoral y tener cierta influencia en la votación.
Lucía. Sí, a ver, primero, efectivamente, este es un tema que está pasando como colado con casi otros temas. La gente está pensando en el 18 de septiembre, está pensando en el IFE, en el cuarto retiro, y al final del día ya hubo primarias legales. Y eso es como lo que va quedando de lo que pasó. Efectivamente, el dato de cuántos voten no es menor porque la derecha se llevó 1.400.000 y Boric se llevó 1.000.000. Entonces, si aparece con 80.000 votos, al final del día, la verdad es que es bien poquito en términos de legitimidad, pero no hay que perderse que eso no invalida que esta es una coalición que puede tener una lista parlamentaria súper importante y que puede, a partir de su lista parlamentaria, generar movimiento político también. Efectivamente, hoy día uno ve mucho más disminuidas las posibilidades de la persona que salga electa de esta interna, pero se está moviendo todo en el mundo de la centroizquierda de tal forma entre la lista del pueblo que está implosionando, ¿cierto? Que aparecen diferentes grupos, que no es claro si Gabriel Boric y el Partido Comunista o el Frente Amplio y el Partido Comunista van a tener una sola lista parlamentaria, que también puede pasar que el que se mueve menos salga en la foto y pase a la segunda vuelta. ¿Pirincho? Sí, lo hemos conversado varias veces. A mí me parece que esto es una fuerza política que, entre otras cosas, por sus errores, pero además de un cierto deterioro y debacle más bien histórico, veía muy mermadas las posibilidades para enfrentar este proceso electoral, más todavía con el resultado de la primaria anterior, donde lo que parecía un gran río entre Jadwe y Lavín terminó siendo un riachuelo bastante más chico entre Boric y Sichel. Y claro, la política tiene que ver también con un efecto comparativo importante. Después de una primaria a la derecha con 1.400.000 electores, 1.600.000 en la izquierda, llevar 300.000, llevar 400.000, es empezar con una derrota importante de cara a justamente las expectativas de lo que viene por delante. Y más todavía cuando tenemos la convicción de que es altamente probable de que si, por ejemplo, Jasna Proboste o Narváez lograran pasar al balotaje, tendrían una muy buena opción de convertirse en las próximas presidentas de la República. Sin embargo, la paradoja es que la mayor dificultad es que hoy por hoy ese grupo político es el que menos posibilidades tiene de los tres principales de pasar. Ahora, dice Lucía algo que a mí me parece que es bien relevante, y es que la lista parlamentaria pudiera aquí jugar un rol bien significativo. Es decir, vamos a tener una elección donde no vamos a bajar las barreras de entrada para los independientes, como sí ocurrió en la Convención Constituyente, donde los partidos tradicionales tienen una cierta inercia. Y si sabemos que el próximo gobierno va a ser extraordinariamente difícil, el rol que vaya a jugar el Congreso en paralelo con la Convención Constituyente también va a ser una cuestión significativa. Y todo indica que a los partidos, más allá de sus liderazgos individuales de cara a la elección presidencial, a los partidos de unidad constituyente, digo, en la última elección de gobernadores, de alcaldes, concejales, tuvieron un resultado más que aceptable. Oye, una duda, sí, no sé cómo lo ven ustedes. Si pasa Boric y Sichel, ¿qué hará la unidad constituyente en la segunda vuelta? Tendría que hacer lo mismo que hizo el Partido Comunista durante tantos años, que apoyó a la concertación de forma externa. Sí. El mundo de la izquierda ha sido bien claro que acá una de las cosas que tienen que hacer es asegurarse que la derecha no siga gobernando. Ahora, Boric, por ejemplo, aceptaría que la DC en masa que lo apoyen. Si concurriera a votar por él. Sin Es pedir, como- sin ofrecer, pero no como- hay engaño. Bueno, El problema- Elwin Frey Ruiz-Tagle y Ricardo Lago aceptaron los votos comunistas. Y Piñera de José Antonio Cast. También. También. O sea, los pidió, de hecho. No, y la pregunta, y también la pregunta interesante es cuánto queda de unidad constituyente en una segunda vuelta. Me Claro. refiero al votante, no a la coalición. Es Claro. decir, tenemos mucho la convicción de que personas que tradicionalmente votaban por ese mundo ya participaron en la primaria legal. Algunos de ellos votaron por Boric, otros quizás por Sichel. Y cuando cruzaste el Rubicón de esa forma es difícil volver atrás. Y por lo tanto lo que estuviera en juego de ese público quizás sería menos relevante de lo que asumimos ahora en la grilla partida. Si efectivamente en la primaria van 300.000 personas, al final lo que vas a estar negociando son esos 300.000 votos para pasando a la segunda vuelta. Entonces, que son la militancia. Ahora, la ¿cierto? verdad, la vamos a ver en noviembre. El Sí, 20 ahora, de noviembre. Sí. hoy ese escenario Boric Ya. Proboste no es muy hoy por hoy. ¿Boric Proboste en segunda vuelta? Claro. Sí, es cada día menos evidente porque... Quedan 3 meses para la primera vuelta. Sí, y sí, 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 como verdad. toda una vida. Pero todo puede pasar. Tal Sí. cual. Hoy, Oye, por eso recalqué hoy. hoy, dice Quique Mujica. Hoy es el final de una semana que
esta vez le tocó a la lista del pueblo, le ha tocado al gobierno, le ha tocado a la derecha. Una semana horrible para la lista del pueblo. Sí. ¿Cómo lo ves, Lucía? Sí. Perdón, Mira, Pirincho. lo primero, decir que la lista del pueblo ya tiene que salir de esta contradicción si es partido político. No, es un partido político. Claro, que pero, tiene, pero legalmente no lo es. claro, pero actúa como tal, que tiene sus internas, que tiene sus lotes, que tiene sus preocupaciones y que al final del día no es una marca registrada, ¿cierto? A pesar de que pareciera que también lo es, pero tienen que sentarse a pensar cómo van a construir voluntad de poder. Han tenido un resultado electoral fantástico, pero no sería la primera vez que un movimiento como este pasa totalmente irrelevante en la historia, si no se logra constituir, si no tiene un objetivo y sobre todo si no empieza a tener miradas mucho más amplias. Lo que hicieron con Cristian Cuevas a mí me parece tremendo. Cristian Cuevas es un dirigente sindical histórico, con muchas luces y sombras, pero con muchas luces en su historia. Sacarlo para que sea candidato presidencial y después tirarle la alfombra y dejarlo como en el aire, lo encuentro una demostración de bien poca capacidad política de articulación. Pirincho. Parto por lo último. Evidentemente no tengo grandes simpatías políticas por Cristian Cuevas, pero me parece que uno no puede sino reconocer su trayectoria, lo importante que ha sido no solamente el mundo sindical, sino que en el mundo social, y que ha sido objeto, me parece a mí, de una ignominia, de una humillación a ratos que es absolutamente incomprensible por una fuerza política que aparentemente venía a cambiar las cosas de manera significativa como se venían haciendo. Y creo que en esa contradicción que expresa Lucía está la tensión, que tiene que ver con lo que ocurre con todo movimiento que tiene una especial énfasis en la representación de ciertas bases, de ciertas causas, que mira con distancia el proceso institucional, pero una vez que entra, tiene que empezar a jugar con reglas del juego que son distintas, que en algún sentido lo domestican, lo institucionalizan, y cómo mantener esa energía inicial, pero al mismo tiempo poder ingresar a un espacio de construcción. Esto le ocurrió al Frente Amplio, y con resultados bien disímiles durante estos 4 años. Yo aquí además me parece, creo que hay un conjunto de personas al interior de la lista del pueblo que se sentía muy cómoda en cuanto al mínimo común que representaban todos era contra qué estaban. Pero cuando se trata de interrogarse cuáles son las cosas en las cuales están a favor, evidentemente empiezan a aflorar algunas diferencias. Y la mayor de ellas tiene que ver con esta cuestión de carácter táctica. La lista del pueblo no es un partido político, pero tiene cola de perro, pata de perro, hocico de perro, y por lo tanto, en este caso, es partido político. Y la decisión de competir en la elección presidencial y eventualmente llevar una lista parlamentaria, me parece a mí, entra en contradicción con algo que nos cuesta todavía entender, que es parte del secreto del éxito de la lista del pueblo, y es que han intentado encarnar, no con mucho éxito, hemos visto esta semana, algo que es distinto a la lógica tradicional de la cual tanto se quejaron y contra cual tanto pelearon. En el siguiente bloque vamos a conversar con la convencional Giovanna Grandona, a propósito, que fue electa en la lista del pueblo. Quique. No, yo creo que esto es poder, y el poder es así, para bien o para mal, siempre ha sido así, las tradiciones están ahí, los cuchillazos, hay intereses económicos, intereses de espacio, de apropiarse de ciertos espacios, ciertos discursos, y no tengo por qué, no. A ver, funcionó la lista del pueblo un poco, hubo mucho groupie al principio de la lista del pueblo, atribuyéndole atributos que en el fondo eran casi agiográficos, y al final esto siempre pasa, y uno ahora va a empezar a descubrir los personajes que están detrás, ya empiezan a circular biografías de personajes con mucho, como decía Cristian Cuevas hoy día, con mucha vuelta en la política. O sea, no es que gente, como dicen, no es la señora Juanita que se despertó y salió constituyente, sino que no es gente Concepción que tiene relaciones de activismo políticas, no con los partidos, pero ¿quién la tiene con los partidos? Entonces al final, esto que eran prístinos, que nacieron ayer y que surgieron al fragor de la primera línea, y no estoy diciendo que eso sea malo, sino que más bien van a sufrir todos los problemas que tienen los grupos de poder. No Mira, hay cómo yo creo salvarse que eso. hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Uno, que los partidos políticos tradicionales tienen 2% de aprobación. Entonces, efectivamente, hay un espacio gigante
para construir partidos políticos. Y ojalá que la lista del pueblo avance para allá, porque uno necesita partidos políticos tal vez más flexibles, tal vez más líquidos, pero necesita partidos políticos. Lo segundo es que muchos de la lista del pueblo, que efectivamente sí representan a movimientos sociales locales, específicos, supieron leer lo que la gente quería para la convencional, para el proceso constituyente. Y tuvo una estrategia electoral muy inteligente. Con una estrategia electoral muy inteligente. No estoy convencida, porque en los datos no lo veo tan claro, que la gente quiera lo mismo para presidente y para senadores y diputados. Creo que ahí ellos no sé si lo están leyendo, pero efectivamente lo que decían ustedes, que no tenemos ni el reglamento, ya tienen 5 o 6 menos convencionales. Eso te va demostrando que hay una falta de organización interna, pero también algunos niveles de autoritarismo interno. Y la política, cuando tú entras en política en contra del autoritarismo de los partidos tradicionales, no quieres enfrentarte al autoritarismo propio del partido, que es lo que por lo menos en el caso de Cristian Cuevas se deja entrever bastante, y bastantes otros convencionales también. Ojalá que todos los que llegaron a la convención continúen en la política, que esto no sea como un mal trago en sus procesos, pero que encuentren otros espacios que los cobijen y que desde ahí crezcan nuevos liderazgos. Oye, en lo último tema, antes que nos vayamos, el gobierno de Afganistán ha colapsado, ya no, prácticamente se ha derrumbado sobre el mismo avance del talibán en todo el territorio afgano y rodeando la capital Kabul, a la que se ha comprometido a ingresar sin usar las armas, digamos, con la menor destrucción posible y lo más pacíficamente posible, pero el talibán se ha adueñado de Afganistán aprovechando el vacío de poder del retiro de las tropas norteamericanas. Esa es la situación de este momento, es la noticia, yo creo que es la noticia internacional de la semana. Hay una foto muy increíble de unas personas pintando unos póster que hay en la calle, ¿ya?, de mujeres, modelos, entiendo que eran traje de novia, y borrando todo eso, porque sabemos que el talibán... Claro, es integrista. Es integrista, borrando todo y preparando en la entrada. Y lo otro, la huida de Estados Unidos. Yo no había visto una huida tan masiva, tan organizada, y entregarle a Talibán. Fíjate que la fecha, digamos, mira, hay dos cosas. La fecha coincide con el aniversario número 20 de las Torres Gemelas, y los dos líderes del Talibán son los hijos de los mulá que existían en ese tiempo a cargo del Talibán. Increíble. Pero efectivamente la intervención de Estados Unidos en Afganistán es una intervención militar que nunca reconoció la necesidad de entender la cultura del lugar, ¿cierto? Que es como estas ideas que hay peregrinas, que lo mismo ha pasado en Haití, que también debería ser una noticia que a nosotros nos interese, sobre todo los latinoamericanos, ¿cierto? Que tratan como de modernizar a los países desde su propia perspectiva y que al final lo que hacen es generan enormes dificultades en la relación con los países. Se han gastado billones de dólares en crear las policías, las Fuerzas Armadas, y es toda gente que hoy día se está dejando el uniforme y que se está yendo a su casa porque efectivamente el talibán está avanzando muy fuertemente. Lo mismo le pasó, perdón, a la Unión Soviética. Lo mismo le pasó, sí, pero en este caso lo que tú tienes, además del abandono de Estados Unidos, lo que tú tienes es el fallo final de una estrategia solamente basada en lo militar para tratar de crear paz en otro país. Eso es imposible. Sí, uno puede evidentemente discutir la política de Estados Unidos, especialmente respecto a las ocupaciones en distintos países en el exterior. Sin embargo, creo que es difícil tener dos voces respecto a la tragedia que significa que los talibanes vuelvan a controlar ese país, no solamente respecto a cuestiones civilizatorias básicas como la democracia y otros, sino que particularmente, y algo se menciona aquí, en el inhumano y humillante trato que tienen respecto a las mujeres y el sufrimiento que eso ha significado no solo ahí, sino que en muchas partes del mundo. Y por lo tanto, la ecuación difícil es como, decía Lucía, propender a incorporar a las comunidades locales para que efectos de que la construcción de su propio destino tenga evidentemente algo que ver con sus culturas, con sus códigos. Pero me parece, y yo sé que este es un tema difícil y que me meto en un espacio medio peleagudo, hay espacios culturales, hay prácticas sociales y políticas que están por sobre el respeto a esas culturas y que hemos llegado al convencimiento como sociedad civilizada y que deben ser completamente radicales, lo cual no justifica que eso necesariamente se haga por el uso de las armas, ni menos de mala manera como se está haciendo ahora, pero no toda expresión cultural
merece el mismo respeto y la misma valoración, menos cuando están en juego cosas tan importantes. No, sí, de hecho cientos de mujeres empezaron a ir a la universidad, al colegio, tenían un futuro mejor En estos años, digamos. en estos años, y hoy día todo eso se va a ver truncado, efectivamente. Lucía Damer, Jorge Pirincho Navarrete, Quique Mujica, en la conversación de actualidad y política de hoy, acá en Mesa Central. Les agradezco mucho, muchísimas gracias por eso. Presentábamos Giovanna Grandón, para algunos la tía Pikachu, porque ya está totalmente unida con ese apodo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Giovanna. Gracias por la invitación y agradecida del cariño, ¿no? Me parece. Usted fue elegida en la lista del pueblo, que ha tenido una mala semana, digámoslo, una semana bien fea con todos los avatares presidenciales. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cómo lo ve? Bueno, quería dejar en claro también de que yo no me retiré de la lista del pueblo. ¿Ya? Solamente congelé, como por decir, este periodo del gran trabajo que tenemos nosotros en la convención. Esto a partir de una entrevista de la segunda del viernes, donde dice quiero hacer un parelé. Claro. ¿Ya? Es que se vio así para la gente que yo no Sí, como me que está- retiraba de la lista del como que pueblo, pero no. está medio camino de irse. Es que yo tengo algo ahí, un cariño, porque también fui parte del proceso, del inicio de la lista del pueblo. Ya. Entonces, hay un cariño ahí que yo dije, les dije a Mauro, le dije que me iba a ausentar, que no iba a empezar a entrar a las asambleas por el gran trabajo que tenemos en realidad en la convención y abocarme totalmente a eso. Ya, pero ¿eso también tiene que ver con todo lo que pasó con la presidencial o no? Puede ser, sí, en parte sí, porque el acoso de los periodistas, que te estén llamando, me están llamando cuando estoy en sesión o tengo que votar. Uno tiene que estar leyendo, concentrarse en lo que va a votar, en lo que va a hacer, en las menciones, o de repente en la noche nosotros nos juntamos como grupo de convencionales en la lista del pueblo para poder hacer las menciones que tenemos que presentar al otro día. ¿Ya? Y ahora se nos ha hecho más difícil porque como nos dividimos en comisiones y a su vez Claro. en subcomisiones, se nos achica más el tiempo y el grupo. Entonces tengo que hacer mi propio grupo de trabajo, que ahora recién lo pude hacer, porque ahora recién hubo asignaciones. El mes pasado tuvimos que de nuestro bolsillo pagarle a la gente que nos está tratando de ayudar. A toda la gente que puedes asesorarlos, digamos. Claro. Porque no estaba claro el tema de las asignaciones, como dice No usted. estaba claro. Ya, pero eso por el lado de que tiene mucha pega, se tiene que concentrar en la convención. Pero Sí. por el lado propiamente político, ¿qué le pareció todo lo que pasó con la candidatura presidencial de Cristian Cuevas y lo que terminó definiéndose como esta especie de primaria que se está desarrollando? En un momento a mí me invitaron a votar cuando eran 4 las personas que iban a la precandidatura. ¿Ya? Y había que votar. Estaba Cristian Cuevas y habían 3 mujeres más. En la misma asamblea se baja Luz Alca ¿Ya? y quedan 2 más Cristian y bueno, se votó. Al otro día se pide que otra vez se haga la votación porque no habían entrado los convencionales por la cantidad de trabajo que hay que hacer. ¿Ya? Y se volvió a hacer la votación y las 2 candidatas se bajan y queda solamente Cristian y nos avisan en el momento que queda solamente Cristian y si queremos que él salga como presidente o no, ya había que votar sí o no. Y volvió a quedar con el 69% que ¿Qué sí. es la votación esta de los 43 a favor y los 30 por la abstención? Eso. Claro, eso. Ah. Y bueno, se dio así y qué pasó Y después? quedó. Bueno, yo en algún momento a mí me preguntaron y me dijeron que si yo estaba de acuerdo, que si yo apoyaba a Cristian, yo apoyo a Cristian. ¿Ya? Porque él estuvo en un proceso cuando yo estuve haciendo algunos podcasts que en la tarde hacíamos cuando estábamos juntando mis patrocinios. ¿Ya? Y ahí lo conocí. Conocí su historia, su O sea, ¿usted vida y confía en él como- me sentí muy... como que fuera muy parte de mí también. Ya. Porque es como la lucha que él ha dado en su población, porque él también viene de un trazo social igual que yo. ¿Ya? Y lo que ha él trabajado y lo que ha luchado por su gente, yo dije, bien, hay que apoyarlo. Y después cuando se dio esto, se volvió a llamar a la asamblea ¿Ya? y nosotros no entramos a la asamblea. De verdad que estaba muy complicada esa semana de la convención. Teníamos que presentar cosas como muy concretas y había que revisarlo con artículos y todo eso. Y no supimos qué pasó en esa asamblea. Nos enteramos por la prensa. Que después Ya. era
que después solamente eran los que juntaran más patrocinio, era el que quedaba como candidato. ¿Y nadie de la directiva, de la cúpula de la lista del pueblo, le dio una explicación de qué había pasado con la candidatura de Cristian Cuevas? ¿Por qué Cristian Cuevas queda fuera incluso de esta primaria, aunque él hubiera querido participar? No lo considero. No, yo por lo menos no quise indagar más allá. Yo dije, bueno, ustedes verán. Yo ya dije que apoyaba a Cristian y no voy a bajar yo ya le di hasta mi patrocinio, le di. Entonces yo dije, yo ya no me escullo más en el tema porque tengo mucha pega que hacer. Tenemos demasiado trabajo. Nosotros estamos trabajando prácticamente 24/7 en la convención. ¿Y qué es lo que pasó finalmente? Porque hay algunos que hablan de disputas de poder en la cúpula de la lista del pueblo. Usted tenía una asesora, su asesora principal, Claudia Pérez, que renunció a la lista del pueblo y que incluso habla de faltas de probidad. Es que Claudia Pérez fue mi asesora hasta que yo salí electa. ¿Ya? Después a ella la invitaron a ser parte de la directiva o de la Amoyuni, ¿cómo se llama? ¿Ya? Por Mauricio. Entonces cuando ella fue Mauricio es parte de los que iniciaron la lista. De la directiva. De la directiva. ¿Ya? Y la invitan a ella. Entonces en este proceso yo le digo a la Claudia, si tú vas a estar en la lista del pueblo y tienes demasiado trabajo que hacer, yo voy a buscar a mi propia gente que me empiece a ayudar porque necesito estar ahí, que estén Claro, ahí. alguien de tiempo completo. Claro. Ya, entonces ahí se separan, pero, Sí. pero usted la conoce, usted confía en ella. ¿Por qué ella habla de falta de probidad? Yo no he hablado, no he conversado con Ya. ella más allá de lo que... Ella me dijo que hubiera un problema interno, que no llegaron a acuerdos. ¿Ya? Pero no quise preguntar más allá, por lo mismo, para no estar dando explicaciones porque no me corresponde. Ya, oiga, bien, ¿y usted cree que hay efectivamente esa lucha de poder al interior de la lista del pueblo? ¿Por qué pasó todo este enredo? Porque en realidad igual les ha sido súper enredado de entender y no deja muy bien parado el movimiento, digamos. Lo que pasa es que la lista del pueblo, las personas que iniciaron la lista del pueblo llegaron, en este momento llegaron más asambleas. Entonces están como al principio cuando estábamos nosotros. Habían discordancias, no llegaban a acuerdo, porque o sea, es lo mismo que pasa en la convención. Todos nosotros pensamos diferente, pero sí tenemos que llegar a un acuerdo y es muy poco el tiempo. ¿Y qué le parece que se produzcan renuncias, que hayan expulsado a alguna gente de la directiva o de las asambleas? Yo vi por qué habían expulsado, pero yo no me puedo escudrir en eso y dar explicaciones. Por lo mismo yo dije, voy a tratar. No quiero que me lo explique. Lo que quiero es saber su opinión, digamos. ¿Está de acuerdo con que eso haya ocurrido o cree que las cosas deberían resolverse de otra manera? Puede que tendrían que haber buscado otra fórmula, pero como nosotros no entendemos mucho la política, nosotros creíamos en ideales, en hacer cambios. Pero la política es como media enredada, hay que tratar de verdad que hay que tratar de repente conversar con personas, pero llegar a acuerdos para un bien. No como un bien para uno, sino como un bien en común para la gente. Entonces, es complicado. Ya, pero ¿y los que renunciaron? ¿Usted entiende por qué? ¿Comprende las razones por las que renunciaron? ¿Eventualmente las comparte? Es que cada uno tiene sus razones. Puede que sí, puede que no, porque yo, como te digo, no he querido más preguntar más allá para no estar dando explicaciones porque no me corresponde. Francisco Camaño, que es uno de los convencionales de la lista del pueblo, que entiendo que el que más votos sacó de todos los electos Sí. en ese grupo, él dice, en el momento en que se empieza a discutir la cuestión parlamentaria y presidencial, se desnaturaliza lo que era para nosotros, que era un movimiento para la convención constituyente. ¿Usted está de acuerdo con eso o cree que efectivamente la lista del pueblo debería proyectarse hacia esa labor? Sí, muchos compañeros del constituyente de la lista del pueblo en algún momento cuando nos juntábamos decían lo mismo que Francisco. En realidad yo decía que es necesario que siga, porque si vamos a construir, vamos a sacar una nueva constitución, vamos a necesitar parlamentarios que peleen por esos cambios y no que siga igual como está. Ya. Y bueno, aquí cada uno da su opinión, pero Sí, obvio. yo creo que sí debería ser. ¿Y debería ser un partido político?
Es que en algún momento preguntaron, ahí yo estaba cuando preguntaron si querían ser partido político o no. Por respeto a la gente no quisimos ser partido político porque la gente dice no queremos más partido político. Ya. Pero por cosas que no entendemos tendría que haber sido a lo mejor un partido político instrumental, haberle mostrado, dicho a la gente que sí se va a hacer un partido político y una vez que lleguemos hasta diciembre, se deshace ese partido político, pero era porque o sea, las un condiciones partido están así. instrumental, digamos. Claro, porque las condiciones no se dieron como se dieron para la convención, para sacar a los constituyentes. No se dio, no votaron a favor ni los diputados ni los senadores para poder sacar un listado como se hizo con los constituyentes. Sí. Y se sabe por qué, porque sabían que también iban a perder como lo hicieron, como pasó ahora con los convencionales. Sí, los parlamentarios argumentan que estarían los independientes teniendo una serie de privilegios sin tener las responsabilidades que son propias de los partidos políticos. Ese también es verdad, digamos. Es que si lo ven de ese lado puede ser, pero el tema de que las asignaciones a ellos no hacen gran su pega, sino que también la hace el equipo que tienen, de asesores, que es lo mismo que pasa en la convención, pero a nosotros nos achican la cancha. Usted no va a participar, por lo que me acaba de decir, de esta primaria de ahora, de esta competencia entre los tres candidatos que compiten por ser el representante de la lista del pueblo, porque ya le dio su patrocinio a Cristian Cueva. Sí. De todas maneras, ¿qué le parece que haya una primaria y uno de ellos, Diego Ancalado, diga: yo estoy en la primaria, si soy electo voy a ser el representante de la lista del pueblo y si no, voy a seguir igual hasta la primera vuelta? ¿Qué le parece eso? Porque se supone que las primarias son para comprometerse, digamos. Claro, si lo decidieron así, está bien. Pero yo dije que me congelaba mi participación en la lista del pueblo nacional de aquí a diciembre. ¿Ya? Por un tema de trabajo más que nada, si nosotros tenemos demasiado trabajo en... Ya, pero está bien, sí, yo sé que tiene harto trabajo, pero podría no haber dicho nada, digamos, no haberlo dicho públicamente. O sea, digo, tiene significación política lo que usted está haciendo. Es que sí lo quise hacer por el tema de que te decía, que me preguntaban demasiado, o sea, recibir 20, 30 llamadas diarias. No he sido yo, ¿eh? Ya, pero... Okay. Y más encima, los periodistas están ahí en el trabajo, a donde estamos trabajando. Uno está almorzando, teniendo a veces 10 minutos para poder comerse la ensalada que le dan. Ajá. Te están ahí preguntando y yo le digo, por favor, yo no tengo idea. Por eso dije yo, ya me voy a congelar un tiempo. Ya, está congelada la relación. Pero Claro. Independientemente de eso, ¿usted sigue cómoda en la lista del pueblo o le parece incómodo todo lo que ha pasado? En alguna ocasión incómodo, porque no se ha dado, no tienen un buen manejo de comunicaciones, puede ser, que es lo que falta. ¿Y deberían pedirle disculpas a Cristian Cueva por todo lo que pasó? Yo creo que sí, como persona sí. Nadie se merece que lo llamen a participar y 2 veces en una votación y después le digan que no va o porque no quiso ser parte de algo que también impusieron. Entonces, ¿por qué no lo hicieron al principio? ¿Por qué no se organizaron y dijeron de un principio se va a hacer de esta forma? Yo creo que cualquiera se enojaría. Tal cual. Giovanna, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Gracias a ustedes. Hacer un llamado a toda la gente a que patrocine a todos los independientes para que podamos hacer los cambios. Los independientes para las candidaturas del Parlamento y de presidente. Sí, de diputados, senadores. Y de presidente, también, si queremos. ya dijo con quién ya. Sí, con Cristian Cueva. Claro. Gracias, Giovanna. Ya. La pausa.